Este podcast está producido por Caronte Productions. Háblame del primer documental que hiciste, Miguel. ¿Qué errores cometiste y qué aprendizajes te llevaste de ese primer documental para el resto de tu carrera? Igual que el universo, el 90% es materia oscura. Ajá. Y ahí está el kit del universo del misterio. ¿Qué tal que en los sueños está la clave nuestra, no? Nunca había ido nadie con una cámara ahí. Era una zona con un alto conflicto porque la guerrilla estaba enfrente. Y a mí ese tipo de cosas, en lugar de frenarme, me prenden más. Un proyecto que te tardaste 7 años en hacer, ¿no? De principio a fin. ¿Qué te enseñó este proyecto sobre tener esa paciencia con un solo proyecto? No nacimos con la estructura aristotélica de principio, nudo y desenlace. Eso es arbitrario. Que cada quien juegue y se invente otra. O sea, y de repente nos volvemos como rígidos y agarramos una fórmula y nos queremos parecer a este cineasta y al otro. Y cuando te quieres parecer a alguien, al final imitas la parte de fuera, pero no imitas todo el proceso que le ha llevado él a hablar de esa manera. O sea, abraza la confusión. Nadie dice eso a un adolescente. No le dice, hey, qué bueno. ¿Y sabes qué? Ya estoy en la madurez. Y en la madurez hay misterio y confusión. Lo mismo que tenía con 15, con 18. Con 40. Entonces, lo que tenemos en esto es para decirle a alguien, a un adolescente, güey, aquí ahora, aquí arriba ya, maduro. Estoy igual de perdido que tú, o sea, abraza la confusión y date tiempo, o sea... Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de 16.9, el podcast donde entrevistamos a profesionales de la industria para que tanto tú como yo podamos aprender de cine juntos. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que es Miguel León. En 2024 estrenó su largometraje Crónicas del Otro Norte, un proyecto en el que trabajó durante 7 años y que obtuvo el máximo galardón a Mejor Largometraje Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Una obra descrita por la crítica como una de las mejores 5 películas del año en México. Actualmente, Miguel se encuentra en la postproducción de I Want to Believe, su siguiente documental que lo ha llevado a recorrer 6 países tras la pista de una de las fotografías más famosas y controversiales del fenómeno OVNI. Sin duda alguna, esta entrevista a mí me voló la cabeza. Aprendí muchísimo. Miguel es una persona muy culta, muy bien hablada, con muchas experiencias que estoy seguro que te van a dejar más allá que solo aprender del documental, sino que vas a aprender de la vida, de la intuición, de la importancia de mantener el misterio en tus procesos creativos. Vas a aprender del proceso creativo de Miguel, que es una persona que me voló la cabeza en muchos aspectos. Así que mejor te dejo con el episodio. Y lo primero que me gustaría preguntarte, o sea, genuinamente estoy muy emocionado por esta plática que estamos por tener y me gustaría saber qué esperas tú que la gente que vea esta plática se lleve de ti. Pues que se lleve algo, o sea, que perciban como lo que yo a veces echaba en falta, por ejemplo, cuando empecé o cuando estudiaba cine, ¿no? Que quizá, o en mi situación, hace tiempo, quienes impartían clases o quienes se acercaban a aconsejar o a decir, no habían hecho cine. ¿Sí me explico? Entonces, claro, cuando es alguien desde la teoría, es lo que pasa con los manuales de guión, por ejemplo, de Robert McKee, etcétera, etcétera. Digo, con todo mi cariño, pero es gente que no ha vendido un guión, que no ha hecho una película. Entonces, claro, alguien que se te acerca para hablarte de un medio en el que la práctica lo es todo, sí, pues es muy complicado. Entonces, pues a mí me gustaría que sí sintieran que es alguien que habla un poco desde la experiencia, por así decir. Sí, que ya lo has vivido, ¿no? Y vaya que lo has vivido, viendo tu currículum, o sea, pues claro que has estado ahí dedicándole los años a todo esto del cine documental, de hacer tus propios proyectos, entonces creo que la gente se va a llevar muchos aprendizajes de este episodio. Ojalá. Primero, Miguel, vamos a hablar un poco de tu trayectoria, ¿no? Tú estudiaste filología, esta carrera que muchos no conocen, o sea que, bueno, a muchos no les ha sonado, o sea, te lo digo porque le pregunté a gente de que qué es filología, ¿sabes qué es esto? Y me decían, no tengo idea, ¿no? ¿Cómo pasaste esta parte del mundo de la filología a decidirte por hacer cine documental? A ver, lo primero es que yo no decidí hacer cine documental, por así decir. O sea, digo, de hecho, nunca me presento como documentalista. O sea, ha sido puro azar y espero que lo siguiente sea... O sea, es decir, no es que yo me haya aproximado al cine desde el documental, sino que dentro del cine he llegado al documental por azares del destino. Azares de hecho, empecé porque un compañero mío de la escuela de cine, donde estudié en Barcelona, que no la voy ni a nombrar porque no fue relevante el aprendizaje, sino que de ahí saqué personas muy relevantes luego, que es lo padre de las escuelas, cuando creas tu... Gente que sientes, ya es eso de los animales que pareciera que se huelen ¿no? Entonces parece que hay gente con afinidades y sobre todo impulso y pasión por hacer, Claro. más que por
permanecer en escuela y seguir estudiando. Entonces él llegó un momento, él era colombiano, estamos en Barcelona y me dijo, mira, he reunido esta lana y he decidido, me gustaría estudiar cine a Nueva York, me dijo. Ok. Pero tengo una duda, ¿me voy a estudiar cine a Nueva York o nos vamos a Bogotá y filmamos un documental? Que de entrada es más barato que una ficción. Fíjate tú por dónde empieza todo, ¿no? Ujú. Así como cuando la Nouvelle Vague empieza a hacer producciones, los franceses, de bajo presupuesto, no es porque amen el bajo presupuesto, es porque era lo más inmediato de hacer. Entonces, para cierta generación, el hacer el documental se asemejaba a ese cine de bajo coste que empezaron a hacer La Nueva Ola o Casabets, etcétera, ¿no? Entonces, con ese espíritu yo le dije, olvídate, ¿cuál escuela de cine? Vámonos a hacer Bagatela. Que nadie apostó y al final acabó ganando el premio de cinematografía nacional en Colombia después. Fue toda una experiencia. Entonces, la pregunta venía por lo de filología. Yo estoy, lo que aquí sería prepa, y yo pues soy un enfermo, la verdad, del misterio del arte de narrar, fíjate lo que te digo. Ujú. Yo descubro la literatura y el cine de una manera, o sea, lo tengo muy relacionado con el misterio. Es decir, en mi casa no había libros, o sea, no había cultura de libros, pero en aquel entonces, en los bancos, cuando sacabas una cuenta, te regalaban una enciclopedia. Ujú. Entonces, en mi casa había una enciclopedia y había un tomo que me llamó mucho la atención, que era de Egipto. Pero yo era muy chiquitito, yo no tenía ni idea en lo que era Egipto. Entonces lo abrí y esa cosa tan misteriosa, que era un libro, que no sabía qué era todavía, era muy chico, no sabía leer, abro y era sobre Egipto, ¿no? Y conforme iba ya aprendiendo a leer, etcétera, yo ese libro es el que tenía ya manoseado y todo porque era sobre Egipto, ¿no? Entonces, esa fue mi entrada, por así decir, a la literatura. Y el cine fue porque en un canal de entonces, en la televisión española, daban películas que no sabían hacer con ella. Entonces te metían a Pasolini, a Jean Vigo, o sea, mucha gente junto con el cine erótico, o no sabía muy bien qué hacer con ello. Lo daban en el segundo canal, pero no era apto para menores, ¿no? Claro. Pero a mí había un pasillo en mi casa y al fondo una puerta y se veía como la luz brillar de la tele, ¿no? Entonces yo me acercaba, abría la puerta y así es como empecé a ver ciertas películas, aprendí a grabarlas y luego las veía al día siguiente yo. Entonces, cuando ya voy a la escuela, estudiar cine en aquel momento era la escuela que valía la pena. Cuando yo ya voy a salir de prepa, valía mucho dinero, o sea, y pues yo tenía que trabajar para conseguirlo. Entonces, mi profesora, que decía, no, es que escribes muy bien, se te da muy bien, y la literatura, estudia filología. Entonces fue un consejo de ella. Y lo bueno, quizá la vida me lo tenía reservado, es que cerca de la Facultad de Filología estaba la Filmoteca de Barcelona. Entonces yo me salía de Filología y iba a la Filmoteca. ¿Te salías tal cual de tus clases? O sea, No. O saliendo de tus clases te ibas a la Sí, Filmoteca. exacto, sí, Ok. sí. No es que, no. Los 2 años que estuve en Filología, o sea, me lo tomé en serio y todo, pero no sentía yo el amor por la literatura. No fue una carrera que incitara vocaciones, por así decir. Sí, Era pero más como ¿y qué te dejó la endogámica. filología? ¿Qué es lo que sientes que te dejó para tu carrera como cineasta? Pues mira, me dejó a tener claro que todo lenguaje tiene un origen, Ujú. porque estaban clavadísimos en el latín, que yo odiaba en aquel momento, ahora ya Ok. no. Pero claro, entendí, y eso me lo llevé al cine, yo creo, que en lo que estamos hablando hoy se puede decir que es un latín moderno, es decir, siempre hay un origen de cualquier lenguaje, ¿no? Claro. Y entender que el cine es un lenguaje, creo que Es es un el primer lenguaje paso propio. para tomártelo en serio, ¿no? Sí. O sea, no es una imagen que pareciera ya, estamos ya tan acostumbrados a la imagen que pareciera que nace por generación espontánea, ¿no? Y hay todo un proceso detrás y el mismo es para hacer el documental que para hacer la ficción, o sea, es pura estructura y puro lenguaje. Ujú. Entonces, cuando entiendes que detrás de una película hay mucha gente haciéndola y que esa gente viene de haber visto otra y que aquella otra viene y que hay bisabuelos y bisabuelas y abuelos, etcétera, es esencial. Entonces ahí pues yo me aboqué totalmente a amar los distintos lenguajes del cine. Que eso es, creo, una ventaja para quien se acerque, entender que cualquier patrón narrativo es arbitrario. Sí. No nacimos con la estructura aristotélica de principio, nudo y desenlace. Eso es arbitrario. Y eso lo explica muy bien Lucrecia Martel, la cineasta argentina. Oigan, no hemos nacido con esa estructura, que cada quien juegue y se invente otra. O sea, y de repente nos volvemos como rígidos y agarramos una fórmula y nos queremos parecer a este cineasta y al otro. Y cuando te quieres parecer a alguien, al final imitas la parte de fuera, pero no imitas todo el proceso que le ha llevado él a hablar de esa manera. ¿Me Ujú. explico? Fíjate que justo, qué interesante eso que mencionas, porque justo acabamos de tomar un curso de guión con una directora muy buena que se llama Natalia Bermúdez, y ella hablaba de esta parte que nos decía, la estructura es un derecho.
ya naciste con él, no es algo que tienes que Exacto. copiar o que buscar, de cierta forma como que ya lo sabes, ¿no? Y todos tenemos acceso a la estructura, entonces qué chido que lo mencionas. Ahora, Miguel, me gustaría hablar de esta parte. Tú fundaste Gusano Films, ¿no? Con amigos. La persona que se llama Jorge Caballero, Ajá. un gran amigo colombiano, gran documentalista y también es productor también ahora. Él es el que traía esta idea de hacer una productora que estuviera mitad en Colombia, mitad en Barcelona. Ok. Entonces nos juntamos junto con Manuel Martínez y Carlos Muñoz Quintero, también un queridísimo de mis mejores amigos, y mano derecha, él es DOP, director de fotografía, y en mis proyectos muchos suele estar él. Somos muy cómplices, son muy cinéfilos los dos, enseguida sabemos qué tipo de plano queremos. Y entonces nos juntamos y cofundamos de alguna manera esa iniciativa de Jorge De Gusano de Films. Gusano Films. ¿Y qué consejo le podrías dar a aquellos que quieren fundar su propia casa productora con amigos, ¿no? ¿Y qué aprendizajes tuviste? Más porque, digo, yo también me encuentro ahorita en ese proceso y también estamos, o sea, algo que se me hizo muy interesante que mencionaste ahorita es esta parte de uno en Colombia y otro en Barcelona, ¿no? ¿Cómo haces que eso funcione? Mira, yo era como muy reacio a manejar el concepto de consejo, pero ahora creo que sí. A mí me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho en su momento cuando la fundamos, porque también es un riesgo económico, ¿no? O Sí, sea, sí, pues sí. eres súper joven, yo meto mi lana, tú la tuya. Conseguimos que no se hundiera, mínimo, aparte en Barcelona que había mucha competencia, etcétera. Pero creo que donde fracasó es... O sea, fracasó no, perdón, no entra la palabra fracaso. Lo que quiero aconsejar es que tengan muy claro que no todos quieran ser los cantantes de la banda. Ujú. Es decir, que cada quien tenga un perfil que complemente el del otro. Porque en el momento en el que todos quieren tener el perfil de director, por ejemplo, ahí es cuando la balanza se va a caer. Y una productora funciona porque hay perfiles diferentes. Claro. Si no, simplemente, y no pasa nada, ahora hay como un boom ahora emprendedor que pareciera que todo el mundo tuviera que emprender o tener un negocio. Sí. No, güey, no, o sea, no, creo que nos vendieron humo ahí. Sí, no hay nada de malo. O sea, también puedes aportar desde el otro lado. Desde el creo. otro lado, Y hay gente que aporta muchísimo sin claro. tener que ser líder o emprendedor. Exacto, y sin se ser tu complementan productora mucho. porque es una chinga enorme Sí. y porque es picar mucha piedra y de repente, cuando de repente empiezas ya a trabajar en productoras en las que tú no te tienes que ir a dormir y la almohada está, híjole, y ahora tenemos que pagar los autónomos de allá, o sea, los impuestos y luego esto y luego tal. De alguna manera, si tú no tienes ese perfil, a mí me estaba Carcomiendo. apartando, claro, de lo creativo, porque era más preocupante que edificante y de impulsador, ¿no? Ujú. Entonces, creo que hay que pensárselo mucho, porque Sí. quizá no es la manera de llegar a hacer un proyecto, de empezar a hacer proyectos, yo creo, de empezar a hacer cine. Pero Ok. hablo desde mi experiencia, ojo, Sí, ¿eh? sí, sí. No, gran consejo. O sea, creo que todo sirve. Y pues digo, yo siempre lo que le digo a la gente es: toma lo que te sirva y lo que no te sirva no lo tomes. Cada quien te habla desde sus propias experiencias, sus propios aprendizajes. Entonces, pues sí. Háblame del primer documental que hiciste, Miguel. ¿Qué errores cometiste y qué aprendizajes te llevaste de ese primer Pues documental para el resto de tu carrera? Mira, en este de Bagatela, yo ahí fui guionista, estuve en todo el proceso, en rodaje, en edición, en todo, pero dijéramos que lo voy a dejar porque no lo dirigí, por así decir. En el siguiente, que se acabó llamando Pescador de Lunas, yo escribí un guión que sucedía en la selva colombiana, en el Putumayo, que es una intersección entre Perú, Brasil y Colombia, un afluente del Amazonas, ¿no? Nunca había ido nadie con una cámara ahí, era una zona con un alto conflicto porque la guerrilla estaba enfrente. Y a mí ese tipo de cosas, en lugar de frenarme, me prenden más. Sí, pues es la adrenalina, ¿no? Entonces, de hecho, el que acabó siendo el DOP, el director de foto de Bagatela del anterior, un colombiano, Cristian Vitar, me dijo: híjole, tengo ganas de hacer algo ahí, que todavía nadie lleva una cámara, de hacer algo, ¿no se te ocurre algo? Y yo, algo se ocurrirá. Entonces, escribí un guión y de ahí voy, que yo tengo como alma de ficción. Y de alguna manera por eso me adentro en los documentales sin prejuicios y juego mucho con estructura de ficción, de thriller, por ejemplo. Entonces, escribo un guión, se presenta a Doc TV Latinoamérica y lo gana. Pero claro, ahí viene Me acuerdo perfectamente cuando me llama un día desde Colombia Jorge, que era muy temprano en Barcelona, y me dice: te has ganado un boleto al infierno, me dijo así, para echarle un poquito del asunto. Y entonces fue un premio trampa, porque claro, ese guión, que luego me encontré una de las personas del jurado de ese año, años después, y me dijo, me elogió muchísimo y dice: no he vuelto a leer un guión así, era irrealizable. Con el dinero que te daban era irrealizable.
Entonces, el error que cometí fue ser muy ambicioso en el guión previo, sin conocer el terreno, sin conocer al personaje que yo proponía. Entonces, claro, eso en documental es muy contraproducente, porque pretender que un guión previo tú lo vas a poder llevar a cabo de cabo a rabo con los elementos, y luego la realidad es esquiva, la realidad es azarosa, el personaje de repente en cámara no te va a dar. Es decir, como no pudimos hacer un proceso primero de conocimiento del lugar y luego escribir un guión, y yo no tenía en cuenta eso, y seguir escribiéndolo sobre la marcha, etcétera. Claro, yo en realidad lo que escribí fue, hace cuenta, un Apocalipsis Now ahí en la selva. Y claro, dijeron los que lo leyeron... Casi que era como una ficción, más que nada, sí, por decirlo así. O sea, él iba a encontrarse... Él era Guido, un personaje que era de ascendencia alemana, súper güero ahí en medio de la selva, y entonces él descubre de dónde era su abuela. Entonces hace como una bajada por el río, y yo planteaba que en cada parada que hacía por el río, al final la excusa era llegar al origen suyo, a su abuela, que al final, no sé si incluso puse que no la encuentre, se acaba perdiendo en la selva, y luego, no, es que lo cuento ahora y hasta yo lo compraría, pero ok, ahora hazlo. Sí. Yo planteaba una especie de relato mitológico en el que en cada parada encontraba un personaje en diferentes pueblos que representaban un arquetipo de ciertos mitos ancestrales. Bueno. Claro, yo me pongo en la piel del jurado y dirían, pues qué maravilla. Pero no tuvimos en cuenta ni la lana que haría, ni los tiempos, ni cómo es el lugar de difícil para filmar. Entonces, se acabó convirtiendo en... O sea, ahí aprendí a tener reflejos para resolver sobre la marcha, reescribir cada noche para el día siguiente, inventar el momento. Entonces, claro, fue un aprendizaje, fue un máster ahí total en documental, pero sí me alertó de cuidado con creer que puedes controlar lo real, ¿sabes? Entonces, ese fue... Y claro, lo que acaba sucediendo, le tengo mucho cariño y todo, y luego ganó un premio a Mejor Documental estrenado en televisión y se quedó en Señal Colombia y todo. Y sobre todo, también algo que me llevé, eso sí fue como un acierto, yo sobre todo quería, o sea, me sentía muy libre a la hora de abordar el lugar, sin prejuicios, pero quería que sobre todo gustara a la gente, o sea, que nadie se sintiera como que no estaba reflejada la esencia del lugar, los que lo vieran ahí. Yo quería que lo viera la gente de ahí, sí. de los pueblos de allá, claro. de Puerto Asís y Puerto Leguízamo. Y entonces, cuando lo proyectaron, que yo no pude estar, me dijeron que se conmovieron porque se reflejaron ahí del lugar. Y eso que es un documental muy loco, de repente hay páginas de un diario que se van escribiendo, porque, o sea, me permití jugué mucho, porque tuve que inventármelo en la edición, mucha parte de ella, ¿no? Claro. Entonces fue un aprendizaje y una toma de conciencia de los peligros a los que te abocas si el material es la ficción, que no es controlable, ¿sabes? Sí, creo que justo eso es lo bello del documental, ¿no? Y era lo que justo una profesora nos decía, el documental es un producto vivo, ¿no? Todo el tiempo, a diferencia de la ficción, que es esta parte donde llega un punto en donde ya se cierra el guión y ya está. Y sí, que puede haber cambios minúsculos, pero tú tienes el control de esos cambios. En el documental estás domando a la bestia, ¿no? No sabes qué puede pasar de un día para otro, y eso es lo padre e increíble del documental. Sin embargo, la ficción usa dispositivos de documental precisamente para lograr una sensación de descontrol, o hay un cineasta, Víctor Erice, un español, que tiene un documental que se llama El sol del membrillo, que es una maravilla, y es sobre un pintor, Antonio López, ¿no? Y el documental es el proceso que le llevó al pintor. O sea, Víctor Erice, el cineasta, se entera de que Antonio López, que es un pintor figurativo realista, va a emprender la quimérica tarea de conseguir pintar, conseguir atrapar al óleo el momento de máxima plenitud de la luz del sol sobre su membrillero que va creciendo en su jardín. Entonces, él le dijo, ¿me dejas que yo esté al lado tuyo filmando esta búsqueda? Y le dijo, sí, claro. Entonces, ya cuando se filma, es un éxito así como en circuito de festivales, es un documental muy reconocido, pero el pintor se imaginaba que iba a ser, alguien pone la cámara y se queda observando, pero eso no es el documental. Él de repente decía, oye, ¿cuál es tu entorno? No, pues a veces me visita mi prima, pon tú. Ok, ¿puedes decirle que mañana venga y se acerque a ti y te hable mientras pintas? Y el pintor decía, pero eso no es lo que yo suelo hacer cuando pinto. Digo, ya, pero es que yo quiero provocar conversaciones tuyas con un familiar. Ok, luego tenía gente haciendo obras en su casa, ¿no? Puedes ir con los obreros y ver cómo va la obra y hablar con ellos, pero eso no es lo que yo suelo hacer. Ya, pero es que yo quiero verte fuera de tu entorno. Es decir, con materiales reales,
tú te conviertes Provocas. en un cineasta, acabas haciendo estrategias de ficción. Ok, Y el de interesante. ficción, como John Cassavetes, por ejemplo, provoca elementos de azar, por ejemplo, el intento de no avisar a todos de lo que va a suceder en la secuencia. Ajá. A ti te doy la página de diálogo a Gina Rowlands, a la actriz, pero al actor no. Le doy otro. Ajá. Entonces, intento que la puerta hacia el azar, abrirla. Por ejemplo, Hitchcock es lo contrario. Él tiene una película en la cabeza y el rodaje simplemente es la ejecución de esa idea preconcebida que él tiene, ¿no? Ujú. Pero hay otros cineastas que no, que lo que quieren es abrir la puerta al azar para que se le descontrole un poco la ficción que pareciera que es como controlada, ¿no? Sí, sí, sí. Y que abrir, como dejar pasar tantito esa parte de documental Claro. y luego en el documental dejas pasar tantito esa parte de Totalmente. ficción y se complementan ambos. Wow, ok. Y aparte te voy a decir algo, y se usa mucho la palabra documental y ahora hay mucho, ¿no? Con la plataforma hay mucha producción de documental. Ujú. ¿Cuándo nace el documental? O sea, Flaherty es un antropólogo de Estados Unidos que en 1921 decide, o sea, se da cuenta que el cinematógrafo al principio, el cine, es como el reflejo de lo cotidiano. Es decir, la salida de los obreros de la fábrica, la llegada del tren a la estación, de los Lumière. Y de repente él dice, no, o sea, hay que empezar a mostrar lo desconocido del mundo. Entonces él se compra una cámara, compra negativo y se va con los esquimales de Canadá, que viven al lado del río Hudson, y los filma durante mucho tiempo, ¿no? Y claro, él viene súper ilusionado y maravillado porque dice, traigo un material inédito de una parte desconocida del mundo. Ahora conocemos todo con Google, pero antes no. Nadie tenía ni idea de Nueva York cómo eran los esquimales en 1921, ¿no? Entonces viene súper ilusionado con su material, lo muestra a su gente y se quedan súper fríos. Y él, pero si fue súper emocionante estar ahí, pero ¿qué me pasó? Y ahí va su aprendizaje. Lo que se dio cuenta es que no había una historia detrás. Fue sin estructura, no pensó cómo empezarla, en qué momento desencadenar una secuencia que revelara la Algo de verdad los del lugar. personajes. Entonces, ¿qué hizo? Regresó. ¿Y qué hizo? Provocar situaciones. Es decir, vamos a hacer que pescas, pero no me puedo esperar todo el día porque el negativo vale un chingo y voy a hacer que te pica el pescado y luego agarramos un pescado y lo filmamos. Las escenas en el iglú le quedaron muy oscuras. Cuando él filmó la verdad que se suponía que era poner una cámara y ya. ¿Qué hace? Construye un iglú. Es decir, el documental fundador del género que se llama Nanook el Esquimal, en el que hay un crítico dice ha nacido el documental, está hecho con dispositivos de ficción. Es decir, vamos a recrear cuando pescas, vamos a recrear cuando vende un vendedor de pieles y haz que venden y compran. Ujú. Voy a construir un iglú para que dentro tenga tiro de cámara y me entre la luz. ¿Dónde está lo documental? Que él primero se ha pegado un año viviendo con ellos. Claro, ¿Y qué ya hace conoce luego? la vida, ya conoce ¿Y las qué hace actividades, pero luego? lo modificas para que quede bien en cámara Para y se que vea sea bien. verosímil, que Ajá. para mí es la palabra clave. Verosímil, Porque ok. poner una cámara en la calle, o sea, el documental no es sinónimo de verdad, ni la ficción de mentira. Cassavetes, por ejemplo, el que te digo decía porque murió, nadie como la ficción dice mejor la verdad. Entonces, Flaherty ya nos está enseñando en el origen del documental, oiga, hagan lo posible para revelar la verdad de lo que han observado o vivido. Sí. Así no sea la pura verdad. Yo te grabo a ti ahora y no creo yo que agarre la esencia de Diego. Ahora, si convivo y te percibo alguna verdad tuya, quizá Vas a necesite poder recrear una recrearla. situación Ujú. en la que yo refleje la verdad mía y mi mirada hacia ti. ¿Sí me explico? Sí, 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 wow, 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 estoy volado porque nunca había tenido la oportunidad de hablar tan a fondo así del origen del documental, yo no lo conocía, ¿no? Y es increíble ver cómo el documental justamente empezó con muchos elementos de la ficción y mucha gente los tiene como muy separados, Exacto. cuando en realidad pues son una mezcla, ¿no? Ahora, Miguel, me gustaría hablar de esta parte, tú vienes de España, ¿no? ¿Y qué fue lo que te cautivó de México? ¿Por qué decidiste, qué fue lo que te llevó a encontrar tu hogar creativo aquí? Yo no lo sé del todo, pero yo creo que ahí está la gracia. Y igual, o sea, no soy una persona que le guste. Por ejemplo, a mí me dicen ahora, por ejemplo, la peli que he estrenado, ¿no? Es sobre el mundo de los sueños, ahí llegaremos. Pero si a mí me dicen ahora, mira, entra a esa puerta, hay alguien que por fin ha descifrado el misterio de dónde vienen los sueños y por qué soñamos. Yo no entraría. Y me he dedicado 7 años a escuchar sueños y a hacer una peli de sueños. No quiero saber el porqué de muchas cosas. O sea, te digo, el misterio me llevó a la creación. Y yo quiero esa epifanía del No misterio. es alguien que quiere la respuesta, sino No. que quiere el proceso y la Sí, experiencia. exacto. Ok. Y entonces, cuando estoy en Colombia precisamente filmando, Ida Cuellar fue a visitarnos en este documental primero en Bagatela, que es con quien luego hice El secreto de Dr. Greenberg. Él ahí fue el director y yo guionista. Entonces, estando allá en Colombia, saliendo de España, yo empecé a vibrar de otra manera. De repente me sentí
no sé, es como el cine, yo digo, o sea, Barcelona puede ser muy bonita, ok, yo vivo ahí, dos planos en una peli pueden ser los dos muy bellos, pero igual cuando los juntas se repelen. Pues yo con Barcelona, o sea, Barcelona y yo juntos no generaba una versión padre. Y en Colombia yo sentía que yo verberaba de otra manera y no sé por qué yo traía la idea irracional de que tengo que conocer México, tengo que conocer México, y un día hablando con él dice, yo también. Oye, reunamos lana y tiempo y nos venimos sin prisa 2 meses a recorrer el país. Entonces, cuando decidimos eso, un día que nos pusimos como condición no tener lugares fijos a los que ir predeterminados, sino ir conociendo, ¿no? Pero yo un día, cuando tomamos esa decisión, yo estando en Barcelona, sueño con Chihuahua. Pero yo en ese momento no sé ni colocarla honestamente, no sabía ni dónde estaba, ni colocarla en el mapa, ni Solo nada. soñaste con Chihuahua. Chihuahua. ¿Ya habías escuchado de Chihuahua? Conscientemente no. Ok. Yo soy un súper amante del western, o sea, eso mamé de pequeño, Ujú. y me encanta Sam Peckinpah, y yo sé que él filmó, pero más hacia arriba, más hacia el territorio que luego se apropió Estados Unidos de México. Ujú. No tenía la conciencia plena o haber escuchado el nombre, ¿no? Que aparte tiene una sonoridad muy peculiar, Chihuahua, ¿no? Me hubiera acordado. Entonces yo despierto con la certeza de que he estado en Chihuahua. Pero no porque yo haya visto un cartel, haya me ha dicho. A veces los sueños son así, o sea, te despiertas con sensaciones más que con certezas o imágenes claras, ¿no? Ujú. Entonces yo no se lo digo a él, pero pues yo sueño con Chihuahua. Entonces llego a Ciudad de México, llegamos, yo no conozco de acentos todavía ni nada, pues acabo de llegar a México, yo no distingo un acento chilango de un acento del sur, de nada, ¿no? Entonces conozco a una chica, súper nos conectamos, así nos súper enamoramos. Ella en Ciudad de México, yo sigo viajando, de repente ella se brinca a Oaxaca, nos vemos un poco, se regresa, nosotros seguimos nuestro viaje. Y cuando estamos en Puerto Escondido para bajar a Chiapas, me escribe ella y me dice, oye, ¿no quieren venir de donde yo soy, que se casa mi primo? Yo les invito y conocen un lugar más de México, que ya veo que van rulando por el país. Y yo, sí, claro, yo me apunto a un bombardeo y le digo, ¿de dónde eres? Dice, de Chihuahua. Y yo, ay, no manches. Entonces ahí Algo te llamó. vinimos a Chihuahua y esa fue por la primera toma de contacto. Y a mí México me enamoró, o sea, no sé, no sé. Yo he pensado mucho y desde chico, y no sé por qué, incluso he soñado. Tengo una conexión con Buñuel muy. Esto puede sonar muy esotérico, pero cuando decido dónde vivir, resulta que fue a una calle de donde filmó Los Olvidados, ahí en la Romita, ¿no? No sé, ha habido muchas conexiones que si las digo ahora en voz alta, creo que van, no sé, puede sonar a esotérico y mira este tipo cómo está inventando o está hilvanando lo que no se puede conectar. Digamos que el misterio me trajo a México Y el y misterio me he te ha hecho sentido muy bien permanecer. aquí Sí. creando, la verdad. No, Ha y a sacado mi ver, sí, mejor versión. creo que, o sea, mucha gente le llama coincidencia o así, pero si te está sucediendo, oye, yo creo que es por algo, ¿no? Exacto. Entonces, oye, Miguel, ¿y hubo algún momento en tu carrera donde pensaste en dejar el cine? ¿Y qué te sostuvo para no hacerlo? Pues mira, sí. Sí, o sea, lo pensé en cierto momento cuando estoy en la escuela de cine. Hago mi primer cortometraje, Niño Gato, Ida Cuellar, con quien hice el viaje y luego él dirigió El secreto del Dr. Greenberg, él fue el montador. Él trabajaba en una productora de publicidad de runner, o sea, él era el que iba por las salas, iba preguntando qué querían comer esa noche y tal, porque claro, el montador se pasa ahí la vida y vive ahí, Ujú. ¿no? Entonces quedaban salas vacías, me llamaba, oye Miguel, ha quedado una sala vacía, ¿te vienes? Entonces yo trabajaba en una maquila en la mañana, en la tarde estudiaba cine y en las noches montaba el cortometraje corto lo editabas. en el Ah, lugar este. Y ok. así, en la cadena. Y llegó un momento de tal desgaste y tal decepción con la escuela de cine, en concreto, que sí hubo un parón ahí como un desencanto. Y dije, Ujú. pues a lo mejor, o sea, vi muy, muy frustrante la entrada a hacer cine. Y alguien aparte que lo ama y lo ha devorado tanto como yo, dijéramos que mis expectativas eran muy altas y las posibilidades que yo veía a mi alrededor las veía muy condicionadas y el primer paso tenía que ser en publicidad y a mí no me gustaba la publicidad. Entonces le agarré un poquito y me dije, bueno, a lo mejor tu relación con el cine es de amor y ya está, no de ejecutor de ese lenguaje, ¿no? Y todo bien, y todo bien. O sea, pues yo seguí trabajando, seguía escribiendo, porque eso sí, escribo desde pequeño. Y digo, bueno, quizá mi relación es esa, es la de amante y ya. Y un día, hay un cine que ya lo quitaron en Barcelona, en la calle Villarroel, que se llama Méliès, en honor a Georges Méliès, al cineasta pionero. Y entonces ese día
dan Los 400 golpes de Truffaut, que yo había visto en la Filmoteca, pero en la parte de videoteca. Tú pedías la película que quisieras de la historia del cine y en un monitor chiquito con audífonos tú lo veías, ¿no? Entonces, en ese cine Méliès iban pasando clásicos y clásicos. Entonces, una tarde, y me gustaba ir ahí, fui a ver Los 400 golpes y cuando salí me tuve que sentar en la acera con un llanto impresionante y ya cuando se me pasó el llanto con la persona que yo, ¿qué te pasa? Que me estaba haciendo pendejo, que yo tengo que hacer eso, o sea, yo soy de ahí, o sea, para mí la vida era un eufemismo, la verdadera intensidad de la vida estaba ahí, lo que yo acababa de ver. O sea, no te hagas pendejo, no, no, no. Y ahí me dije, cueste lo que cueste, aunque sea una maratón, aunque acabes filmando cuando tengas, me da igual, échale todo ahí. Y ahí me lo propuse, de esa manera. Qué bonito y mira, lo has logrado. Sí. Lo has logrado. Qué padre. ¿Y cuál dirías que ha sido el mayor riesgo personal y artístico que has tomado en tu carrera? Pues yo creo que con La cabina de los sueños. Es decir, la película que estreno ahora se llama Crónicas del Otro Norte. E inicia, bueno, ya he dicho que yo soñé con Chihuahua, ¿no? Entonces, yo estando en Chihuahua en 2017, me conocen ya porque estaba a punto de salir Greenberg, ya habían visto un teaser, yo daba ahí clases de cine. Entonces me dicen, oye, ¿tienes algo? Nace el FAN, un festival de arte nuevo, y me dicen, ¿tienes alguna instalación o algo que se te ocurra? Tenemos todas las ganas de hacer cosas, tal y cual, ¿no? Entonces yo ahí, cuando estuve en el Putumayo filmando, cuando yo preguntaba sobre mitos y leyendas, la gente mezclaba realidad con ficción, con imágenes cuando tomaban yagé, la ayahuasca de allá, con lo soñado. Yo digo, ellos no diferencian entre un recuerdo de la vigilia de lo soñado. Qué padre sería intentar aproximarse a la identidad de un lugar, pero a partir de solo de lo que la gente sueña. Nunca tenemos en cuenta eso a la hora no sé, alguien me pregunta, ¿cómo es Diego, no? Alguien dirá, pues mira, está el horóscopo, ahora que está tan de boom, trabaja de esto, ha estudiado de esto, le gusta comer esto, pero nadie, ni siquiera uno con uno mismo, tiene en cuenta lo que sueña Yo no me a la hora de acuerdo de qué valorarse. sueño la mayor de Pero las veces. quizá te está marcando más secretamente esa materia oscura tuya, igual que el universo, el 90% es materia oscura, Ajá. y ahí está el kit del universo del misterio. ¿Qué tal que en Sí. los sueños está la clave nuestra, no? Entonces digo, quiero aproximarme a un lugar solo preguntando lo que la gente sueña. Puta, sí. Y me pareció loquísima la idea. Loco, Y está una muy voz loco. dentro de mí, y me lo pensé mucho, ¿eh? Y a quien se lo dije a alguien cercano me dijo, no, madúrala, madúrala, ¿cómo le vas a hacer? No, pues pongo algo, una instalación o algo para que la gente entre y me cuente un sueño. ¿Pero qué dices? Y en Chihuahua, ahí en medio de la... Yo sí, en el centro. Madúrala. Alguien me dijo cercano. Y yo dije... Y entonces algo dentro de mí me dijo, o sea, arriesga, o sea, aléjate de quien intente cortar tus ambiciones. O sea, hay veces que cuando vemos algo y decimos, wow, ¿cómo se le ha ocurrido eso? No es porque se le haya ocurrido, sino porque se atrevió Porque a se atrevió a hacerlo. hacerlo, claro. Cuidado. Ujú. Entonces ya hay una voz dentro de mí y dijo, no, lánzate, ya tienes el no, o sea, lánzate. Desarrollé la idea, la presenté así de loca como suena y entró en Chihuahua como si me estuvieran esperando con eso. La persona que llevaba, Gabriela de la Cruz, dijo, órale, te la apoyamos. ¿Qué te imaginas? No, necesito un remolque. Pero no tengo, claro. Y tenían ahí un remolque abandonado, ahí en Cultura, donde metían material de sonido cuando no lo usaban. Y yo lo agarré, contraté a una directora de arte, acondicionamos y plantamos esa cabina de los sueños en mitad de Chihuahua, sin hacer primero un scouting previo de qué lugar habría más sensibilidad a este tipo de temas, o con un equipo que fuera la gente y le... No, yo lo planteé en medio como un elemento extraño dentro de lo más cotidiano, que era en plenas navidades en el centro, la gente con el trajín, entre bancos, la catedral, tiendas de ropa, y yo ni siquiera estaba ahí como anunciándome, yo estaba sentado un poco retirado, entonces la gente cuando pasaba y le llamaba la atención se acercaba. ¿Haces masajes? Me dijeron, ¿no? ¿Qué vendes? Yo no, mira, hago esto. Se lo explicaba y todo el mundo, órale, qué chido. Y la gente empezó a entrar. Yo me propuse, si entran 10, perfecto. Porque eso podía ser una instalación y ya, que se quedara ahí. Y de repente la gente pidió a municipio que se extendiera el permiso, porque se empezó a correr el boca a oreja. Oye, no, espérate, mi primo es que yo creo que le va a gustar. Oye, no, espérate, mi madre tal. Y entonces se convirtió en un elemento que pareciera que estaban esperándolo para desahogarse y contarme un sueño de, pues una mujer de 70 años que te cuenta un sueño de cuando tenía 8, dime tú si no va a ser más importante que me cuente con quién se casó. ¿Por qué te acuerdas todavía de un sueño de 8 años, no? Y te lo cuenta aparte con la intensidad de eso, de algo que le dejó marcado, ¿no? Ujú. Entonces a partir de ahí ya me dijeron, oye, ha estado muy padre, ¿quieres seguir extendiendo el proyecto por todo el estado? Que Chihuahua es enorme, o sea, es el menos poblado, pero es el más grande de la República. Y ahí voy yo, como los antiguos cineastas, con el carromato,
yendo ahí pueblo, llegando, y la gente abrazaba la idea como si me estuvieran esperando. O sea, Está fue muy algo interesante, muy es un loco. tema del que no, creo que la gente no muchas veces te pregunta qué soñaste, ¿no? Y Exacto. muchos, porque ya ni siquiera te acuerdas, o sea, yo hay días que me despierto y digo, chale, ya no me acuerdo qué soñé, ¿no? Y inmediatamente después de despertarme, entonces Exacto. qué interesante tomar esa propuesta y justo, a ver, íbamos a empezar a hablar un poquito de eso, ahorita me gustaría hablar, regresarnos un poco a que nos hables un poco de este tema de cómo es tu proceso creativo. Y la primera pregunta que tengo sobre esto, y ahorita nos regresamos otra vez a Crónicas del Otro Norte, ¿en qué te basas cuando eliges un proyecto nuevo en el que trabajar y que sabes que podría tomar años de tu vida? ¿Cómo dices, a este proyecto le voy a dedicar tanto? Eso es algo que no sabes. O sea, por ejemplo, digo, vamos a hablar en concreto, ¿no? Ujú. Que es sobre la práctica. Por ejemplo, el secreto del Dr. Greenberg nace con la idea de que en un mes de entrevistas ya estuviera hecho. Ujú. Porque es algo que se autofinanció IDA, por ejemplo, y no hubo o sea, no seguimos los procesos que se suelen seguir para levantar producciones. Sí, Que no. si Eficine, que si tal, que si toca una puerta, que si un teaser. No. Dijeron, nosotros lo vamos a hacer porque lo Las vamos a hacer. entrevistas, lo editamos y ya. Entonces, poco a poco fuimos viendo que la historia se hacía cada vez más grande, ¿no? Y que había y una pista abría otra, etcétera. Entonces, la propia historia es la que pidió un proceso distinto. Más largo. Es decir, no una investigación y en base a una conclusión ir a buscar elementos en la realidad que sustentaran esa conclusión, sino que el proceso de escritura de guión fuera paralelo a la filmación de las entrevistas y luego a la edición. Todo se fue haciendo a la vez y el proceso de investigación es el que acabó adueñándose de la estructura de la película. La estructura es muy vertiginosa porque fuimos muy fieles a que fuimos descubriendo la historia conforme la filmábamos. Ujú. No la investigamos primero y luego, sino que la investigación es la que formó parte de la... Entonces, el proceso creativo estuvo supeditado a conforme íbamos investigando y descubriendo cosas, ¿no? Eso fue, por ejemplo, un proceso, ¿no? Lo digo porque cada historia yo creo que te pide un proceso distinto. Ujú. Y cuando repites fórmulas y procesos, yo creo que es cuando la cagas y hay pelis que se acaban pareciendo y acaban sin tener personalidad, por así decir, ¿eh? Wow, Yo ok. creo. Luego llega La Dama del Silencio y ahí es Netflix quien está detrás. Ahí Exacto. que tienes un deadline, una productora con las cosas clarísimas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí pues hay un tiempo determinado, tienes ya una investigación hecha previa de un equipo de investigativo, de periodistas que han hecho una investigación del caso. Entonces tú luego ahí empiezas a armarlo, luego con María José Cuevas, con la directora, que congeniamos un montón, ahora es súper amiga mía ya y aliados ya de cine, congeniamos, tenemos el mismo punto de vista, disfrutamos mucho el proceso, pero hay un deadline que hace que el proceso tenga que ser uno y no otro. Ujú. ¿Sí me explico? Claro. Entonces ya sabes y ya tenemos una premisa de cómo abordar el hecho de no poner el foco en el asesino en serie, en este caso Juana Barraza, porque solemos mitificar, ¿no? ¡Wow! Qué fascinantes, qué mente tienen los asesinos en series, ¿no? No son, Ujú. Y ustedes no pues, quieren irse por ese no, camino. queríamos poner foco en las víctimas, en el proceso, que hubo mucho error, mucha corrupción, policial, judicial, etcétera. Entonces nos quisimos enfocar ahí. Ya estaba la mirada previa, ajustada a lo que pretendíamos. Entonces, ese proceso creativo ya sabía cuándo iba a empezar, cuándo iba a acabar, diferente, ¿no? Y Crónicas del Otro Norte, para ponerte otro ejemplo, era, fíjate cómo empieza, yo no sé ni siquiera si esto va a acabar siendo Un documental. un documental, una película, una cosa para mí, etcétera, porque yo quería volver a enamorarme del placer de narrar y de las historias, porque tenía un poquito de agotamiento de tanto cine visto y de haber ya trabajado de los trucos, sí, de los trucos. Y cuando uno ya está consciente de los trucos, acaba no sintiendo la magia, ¿no? Entonces, Sí. yo me aproximé a los sueños también para regenerar y hacer un reset mental precisamente y de procesos y de lenguaje, lo que decíamos, de buscar otras formas, ¿no? Y ahí me volví a enamorar porque los sueños son salvajes, no sabes, no tienen un target de público, no tienen un departamento de marketing detrás que digan, oye, vas a soñar esto para conseguir esto, no sabes de dónde vienen, ni por qué, ni quién los cuenta, si eres autor, si eres espectador, y eso a mí me fascinó. Entonces yo fui haciendo y conforme trabajaba en otros proyectos, se fue alargando el proceso 7 años. No es que yo me dijera, Sí, es lo... pero sí, y fue un riesgo decir, ahí sí me permití que un elemento que no suele haber, que no suele haber tiempo para que participe de la creación, que es la intuición, formara parte. Justo, a ver, justo eso va mi siguiente pregunta, Miguel. Te me haces una persona muy intuitiva.
Y creo que la intuición es una herramienta Sí. que todos tenemos que aprender a acceder a ella. Y me gustaría saber qué tanto usas la intuición en tu forma de construir relatos documentales y qué estrategias tienes para poder acceder a esa intuición tuya. Muy buena pregunta. O sea, le hago mucho caso. Yo creo que la intuición hay que ejercitarla, o sea, que es un músculo primero, Ujú, porque también lo que nos enseñan es a no escucharla, ¿no? O exacto. sea, yo, por ejemplo, yo me acuerdo, fíjate el ejemplo que te voy a dar, pero a mí se me hace tan esclarecedor. Cuando a un niño pequeño lo obligan a saludar a alguien. O sea, llega un familiar, es pequeño, ¿no? Yo me acuerdo que mi hijo chiquitito, y ay, Daniel no saluda a no sé quién. ¿Ves y dale un beso? Yo no, déjalo. A él Si no le le nacía apetece. saludar a alguien y a otro no. Eso es la intuición. Déjalo que la empiece a escuchar en esos contextos, porque al final la va a silenciar. Entonces, tú te empiezas a sentir bien y a generar ciertos reflejos. Y eso sí, lo que te digo, eso lo da el ejercitar mucho la intuición y el ver mucho cine y el probar y etcétera. Y el entender las diferentes miradas que puede haber ante un mismo tema e historia, ¿no? O Ujú. sea, por ejemplo, también en pintura yo aprendí un montón. O sea, Caravaggio, él estaba obligado a que sus temas en pintura fueran santos y mitología, que llevaban ya siglos con esos temas. Pero ¿qué hace él? Los mira de otra manera. De repente los santos tienen los pies sucios y los agarra de abajo. De repente hay una penumbra sobre el santo y ya no se le ve claramente iluminado. Y de repente revoluciona la pintura porque mira los temas de siempre de otra manera. ¿Y Ujú. eso por qué es? Porque intuitivamente él decía, yo no quiero ver al santo como siempre. Ok, voy a aceptar porque tengo que comer que el tema que me encargas, porque no nos olvidemos que los grandes artistas trabajaban por encargo, que ahora mucho, yo veo mucho cineasta joven o que está estudiando de no, no, yo solo los temas míos personales y tal. Bueno, cuidado con eso, que puede ser una trampa, ¿eh? Ujú. Puede ser que te quedes o sin hacer nada o que lo que hagas sea súper complaciente. O sea, valoremos mucho más temas ajenos hacia los que mi impronta como director se note en la mirada sobre ese tema ajeno. ¿Sí me Claro. explico? Ujú, ujú. Entonces, ahí está la intuición, es decir, no cerrarte a lo que veo, sino a cómo lo veo. Sí. Y en cómo lo veo es donde empiezas a dialogar y ver cómo yo lo veo diferente a cómo tú lo verías, ¿no? Ujú. Y así es como la vas entrenando. ¿Y tienes alguna estrategia, algunos ejercicios que uses tú como para desarrollar? A mí me gusta mucho esta metáfora que habla de que la intuición es la brújula humana, ¿no? Que una brújula te da el sentido de hacia dónde ir, pero no te dice cómo se ve el camino, no te dice qué obstáculos te vas a encontrar, ¿no? Y creo que eso es lo que le pasa a mucha gente, que llega a un obstáculo y ya lo toman como, ay, no, mi intuición estuvo mal porque me llegó este obstáculo, ¿no? Pero pues muchas veces es tu intuición llevándote a tener ese aprendizaje, por decirlo así. Entonces me gusta mucho esta metáfora de que la intuición es como nuestra brújula. ¿Qué ejercicios haces o qué nos podrías recomendar a nosotros que creo que entre más van avanzando las generaciones, más nos van callando esta intuición? Pues mira, yo hay un ejercicio que hago, mira, ahora que lo has dicho, agarro una imagen visual en la que aterrizar la historia, que todavía no sé a dónde va a ir. Por Ujú, ejemplo, en el caso de Greenberg, es para entendernos el enigma de una desaparición, ¿no? O sea, hay ujú, un científico mexicano que desaparece. Y entonces, en principio, queremos que la solidez, el edificio que sustente, o sea, la base que sustente todo el edificio, o sea, que el edificio sí esté lleno de cosas y de los temas de Grimmer, etcétera, pero que la base sea el thriller, es decir, yo te prometo que lo estoy buscando, quizá lo encuentre, y mientras tanto te hablo de otras cosas, ¿no? O ujú, sea, entonces, en eso, la estructura, dijéramos, de enigma clásica anglosajona, de Sherlock Holmes, de Agatha Christie, etcétera, es una pista que pareciera que es definitiva, de repente es errónea, hay un punto de giro, encuentro otra pista que anula la anterior y me hace subir un escalón más hacia la resolución final que está al final del camino, ¿no? Es una ujú. ecuación matemática, ¿no? En el caso de Greenberg nos dábamos cuenta que no podíamos seguir esa estructura porque al final no hay una resolución lógica. Al final 2 más 2 no son 4, sino que ese enigma se convierte en un misterio. El misterio es algo más grande que el enigma. Ujú, Y es algo que te dice, a mí con una ecuación matemática no me vas a resolver. Yo soy más exacto. grande que la vida, o te avientas al abismo y te dejas llevar por la poesía del misterio, o mejor te vas a perder, no vas a saber contarme. Yo eso es lo que vi. Entonces, en lugar de esa estructura de ir subiendo peldaños, yo me imaginé, y lo hablamos con Ida, de que la estructura era una piedra que cae a un lago y entonces se abre un círculo concéntrico y luego otro y luego otro y luego otro.
Entonces no se anulan. O sea, el círculo último todavía bebe del primero, ¿no? Ujú. Entonces, claro, la última pista, hasta la de que es posible que haya trascendido a otra dimensión o que hable desde Andrómeda, o que Boulder, o que lo hayan raptado para que en Boulder siga investigando para el gobierno, no elimina que Teresa estuviera involucrada, que Castaneda también, no se eliminan, Ujú. se dialogan entre ellas, ¿no? Entonces, esa imagen de la piedra fue una guía a la hora de construir la estructura, ¿no? Y esa imagen te la trajo tu intuición. O sea, Exacto. es algo que llega tú y dices, ¿esto qué quiere decir? Exactamente. Y te empiezas a dejar llevar. Ok. O sea, date el tiempo de imaginar. Eso sería de imaginar. O sea, voy a aterrizar esto, por ejemplo, en una imagen. Ejercicios que puedes hacer. Voy a aterrizar esto en un color, por ejemplo. Ujú. En un color. Y que ese color, y eso se hace mucho en guión, ¿no? O en conceptos. O sea, por ejemplo, vamos a imaginarnos que está Tarantino creando Kill Bill, ¿no? ¿Cómo aterrizo toda esta vorágine que yo quiero ahí de historias y de referencias? Porque él trabaja a partir del cine, o sea, es referencial el cine, ¿no? Ujú. Entonces, yo me imagino que él pensó en la palabra en venganza. Y que Ujú. si alguien le ayudó a algo, diría, oigan, al director de fotografía, al de sonido, que siempre tengamos en cuenta la palabra venganza, Venganza. al de Ok. vestuario, una pequeña mancha de sangre aquí que siga diciendo. O sea, que agarra faros y guías que sean eso, una imagen visual, en un color, en una canción incluso. O sea, que nunca. Que al final del día volver a escuchar una canción que esté relacionada con la historia y que siempre esté ahí como un leitmotiv, como un faro, ¿no? Y eso te lo da la intuición. Y eso yo me voy a inventar un color y tú otro. Eso es lo que me va a diferenciar a mí con respecto a la historia de que si la hicieras tú, ¿no? Ujú. Nuestra intuición. O sea, sí hay que hacer caso a la intuición. Pues bueno, vamos a volver a esta parte de Crónicas del Otro Norte. Primero que nada me gustaría felicitarte porque con esta película ganaste el Festival de Guanajuato, un festival muy importante. Entonces, qué increíble, muchas felicidades por eso. Muchas Y gracias. ya nos contaste mucho de qué va esta historia del aprendizaje, pero ahora me interesa saber esta parte Es un proyecto que te tardaste 7 años en hacer, ¿no? De principio a fin. ¿Qué te enseñó este proyecto sobre tener esa paciencia con un solo proyecto y qué tanto fue evolucionando del inicio a fin? Que digo, ya nos hablaste un poco de eso, pero ¿qué te enseñó de la paciencia y de esta parte de comprometerte tantos años con un mismo proyecto? ¿Cómo mantienes esa chispa activa? La mantuve primero sin prisa, o sea, para el hecho de que no hubiera una productora detrás inicial y de que yo no tuviera pretensiones iniciales, pero sí mucha determinación, que yo creo que hay una diferencia entre la determinación y la pretensión, ¿no? A veces nos pasamos de pretenciosos, pero no tenemos mucha determinación para llevar a cabo esa pretensión, ¿no? Entonces yo no tenía pretensión de que acabara siendo nada, pero tenía mucha determinación de seguir en esa aventura de entrarme en el mundo de los sueños. O sea, era una aventura personal. Eso es así. Que no todas las películas lo deben ser, pero en esta sí me permití el decir, Miguel, esta va a ser la película de tu intuición. Entonces, ten paciencia. Entonces, lo que hacía era periodos muy largos de dejar reposar. Acabé grabando más de 300 sueños. Las imágenes que iba capturando yo mismo también las iba haciendo, llevando la cámara en la cajuela del carro. Imaginarme que el personaje era Chihuahua, un gran gigante escondido, que de repente se me iba apareciendo en su idiosincrasia, y entonces de repente lo veía y digo, un incendio en el cerro, me paro aquí. O sea, iba capturando y desfamiliarizando la imagen que la gente tenía de Chihuahua con imágenes, ¿no? Entonces todo eso yo lo dejaba reposar, que es algo que no solemos poder hacer. No hay tiempo para dejar reposar cosas. No, ahorita vivimos en un mundo de productividad, Claro. y tienes que entregarlo todo ahorita, ¿no? Y la distancia respecto al material filmado es esencial para encontrar desde dónde mirarlo mejor. Porque si tú lo acabas de filmar y ya lo ves, como lo viste el día que lo filmaste, de repente No no vas a tienes encontrar algo distancia. nuevo. Entonces yo Ujú. tuve la suerte, fíjate lo que te digo, de no tener una productora detrás al inicio, porque me pude permitir el lujo de grandes periodos de tiempo, de dejarlo descansar y luego volver a acercarme tanto al audio como a la imagen, ¿no? Entonces el audio, cuando yo volví a esos sueños que tuve que ir descartando, los volví a escuchar, que eso fue un proceso tan placentero de volver a escuchar sueños. Entonces, los que me volvían a inquietar o a asombrar se quedaban. Los que no, por cualquier razón, los desechaba. Y en un equilibrio de tonos, o sea, que uno no fuera. O sea, no repetirme en el tono de los sueños. Ujú. Y para eso, y ahí va otra estrategia, es agarra estructuras de películas o series que te hayan gustado mucho y que no te canses de verlas. Yo pienso que a mí me sirve eso, ojo. O sea, si yo no me canso de verla, es porque algo tiene que ahí me atrapa. Entonces yo lo que siempre hago es verla y verla y verla y verla hasta que le acabo agarrando el qué. Por ejemplo, Fargo de los Coen, a nivel de estructura, yo la habré, no sé. El último año editando en la última que estoy ahora entrando a postproducción, que es otra cosa totalmente diferente, sobre el mundo Omni, yo habré visto durante un año
sin exagerarte, Zodiac de David Fincher una vez al mes. Y The Ghostwriter de Polanski también otra vez al mes. O sea, es escudriñar hasta que ya entiendes el por qué a ti te atrapa. Hay veces que no lo entiendes y bienvenido sea. Pero para Crónicas, de repente, yo estaba muy intrigado en por qué Twin Peaks de David Lynch, la serie de los 90, cómo le hizo. Ahora hay un boom de series y ahora hay series para todos los gustos y ya ni siquiera la familia se tiene que sentar delante del televisor porque cada quien tiene un dispositivo diferente, ¿no? Pero cuando yo era pequeño, había un sofá y una tele y toda la familia se sentaba ahí y había que ponerse de acuerdo en qué se iba a ver. Y cuando no había todavía un boom en las series, llega David Lynch con un eslogan que era ¿Quién mató a Laura Palmer?, ¿no? Que de repente tuvo sentado en el sofá, era un episodio semanal, a toda la familia, mi hermana que me lleva 5 años, gustos diferentes a los míos, mi padre nada que ver, mi madre, y yo le decía, ¿cómo le hace David Lynch? ¿Cómo le hizo David Lynch para tenernos aquí atrapados a todos y que al final te diera igual quién mató a Laura Palmer? Porque estabas tan a gusto dentro de Twin Peaks que tú estabas fascinado con los personajes, con el lugar, con el color, ¿no? Entonces me di a la tarea, y ese es un ejercicio que yo hago mucho y me sirve mucho, agarrarla y ver el porqué. Y venga, y venga, y venga. Y aparte David Lynch, que de repente dices, ¿cómo le voy a sacar a él algo racional, no? Y de repente me di cuenta de algo. Digo, este cabrón lo que ha hecho ha sido, y efectivamente, cuando ya lo intuí, lo analicé, lo volví a ver y lo vi, que no repetía tonos. Una secuencia terrorífica, si una secuencia era un poquito terrorífica, la siguiente tenía un punto cómico. Después de la cómica, no iba la terrorífica ni la cómica, un punto romántico, que también hay un punto, incluso cursi. Después de la cursi, un punto policíaco. Entonces, no repetía tonos. Y en ese equilibrio de tonos, el cabrón te tenía enganchado a gente de diferentes sensibilidades, ¿no? Entonces, eso fue una guía muy fuerte, fue un faro para, a la hora de elegir los sueños y del tono general, de equilibrar a nivel de tonos. Y que no acabe siendo una inmersión total en el mundo abstracto, sino que de repente, no quiero adelantar mucho, pero hay una historia narrativa, porque fue tan importante la aventura del rodaje, que al final el rodaje forma parte de la película, y yo aparezco ahí. Hay un personaje que se llama El Extranjero que aparece ahí en la película. Entonces, en ese equilibrio de tonos, es como me di cuenta, y ayer volvió a pasar, que el espectador se siente enganchado porque no puede predecir lo que va a pasar después en ese equilibrio de tonos. Y por ejemplo, aquí, ¿cómo llevas este hilo? O sea, porque cada sueño es una historia. Sí. Entonces tienes muchas historias dentro de una gran historia. ¿Cómo manejaste eso? ¿Cómo fue que cómo fue que hilas todos estos sueños para que esos sueños también te den una narrativa una vez estando en conjunto? Ahí es ir a la fuente originaria. O sea, si alguien a veces se siente un poco atorado o quieres ser súper... O sea, no vas a encontrar nada más moderno que Las Mil y una Noches o El Quijote. Fíjate tú lo que te digo. O sea, imagínate qué niveles, que en la segunda parte del Quijote hay un momento que Alonso Quijano va por la calle, pasa por una imprenta, mira por la ventana y se está imprimiendo el Quijote. Tú imagínate el nivel de modernidad que hay ahí, de romper la cuarta pared y está viendo el personaje que están imprimiendo el libro en el que él es el personaje. En el que él ¿no? está. O sea, ríete tú ahora de cualquier cineasta que quiera romper la cuarta pared. Entonces, claro, en Las Mil y una Noches, que es un relato coral, de tradición oral, o la misma Odisea. La Odisea al final no sabes muy bien, o sea, es el viaje de regreso de Ulises a su casa y cada parada del viaje es una historia en sí misma, que tú la puedes leer por separado y acabar encantado, pero también hay un hilo conductor. Y en ese relato en ese relato de los sueños, el pegamento es la historia del por qué alguien hace eso de escuchar sueños. Y eso es lo que permite que haya un hilo conductor o una excusa para que te quedes atrapado. Es un acto de ilusionismo. Yo te estoy prometiendo, espectador, que vas a acabar descubriendo por qué a alguien se le ocurre esta locura y por qué lo hace realmente. Y con la promesa de que te voy a resolver algo, te sigo encantando con los sueños, que es con lo que yo te quiero hipnotizar. En el fondo es un truco de predestigitación, muchas veces, el guión y la estructura, vaya. ¿Ha habido alguna, cómo se diría, como alguna escena real que te superó, te impactó tanto emocionalmente al grado de no saber si filmarla o no? Sí. Y fue muy trágica. En el rodaje de Bagatela, el primero, el que te digo que fuimos a filmar, que me dijo mi amigo, vámonos a Bogotá, era sobre los delitos menores, de una nueva ley que había sobre delitos menores. Entonces la iniciativa del gobierno de aquel entonces era, estoy hablando de 2007, era
como limpiar las calles de pobreza. Vamos a simplificar mucho, ¿no? Creo que recordar que era Uribe el presidente. Entonces, sale una ley en la que de delito flagrante, el delito menor, que a ti te atrapan, por ejemplo, robando no sé, algo para comer en el supermercado, y eso ya es cárcel. O sea, no se convierte en un delito menor, sino que se juzga, acabas en la cárcel lo que se resuelve, etcétera, ¿no? Ujú. Y entonces agarraban a la gente y el abogado defensor hacía turnos totalmente maratonianos. O sea, era todo... Estaba preparado para que la cárcel se llenara de limpiar las calles, tal cual, lo que te digo. Entonces, estamos en un juicio un día en el que no teníamos casos, y detienen a un chavo que había tenido una pelea en una sala de billar. Entonces, en esa pelea, para defenderse, él había acuchillado a otro, pero aquí, Ajá. ¿no? Entonces, él iba para que fuera una... Y el otro, pues bien, pues todo bien. O sea, todo bien no, pero que simplemente le O había sea, no acuchillado. lo mató ni nada. No. Ajá. Entonces, en el juicio, la fiscal fue llevando el caso hasta que dijo, no, es que por los centímetros que está de proximidad al corazón, ya es tentativa de homicidio. Total, que llevó el caso de tal manera para que ese chavo acabara en la cárcel, porque yo deduzco que incluso me aventuro a pensar, no es nada corroborado, que hasta tendrían primas, porque ya te digo, querían como que es que no se notara que estaba funcionando esa ley, que al final lo condenaban por tentativa de homicidio. Y era un chavo de 18 años, que estaba aterrado ahí en el banco, y yo fui viendo cómo él empezaba a entrar en pánico. Entonces, como no teníamos casos de delito menor, estábamos filmando ese. Pero cuando ya eso se tornó de otra manera, algo, o sea, intuitivamente yo dije, hay que seguir filmando, porque él estaba esposado. Entonces le pidió al abogado un papel y vi que empezó a escribir. Entonces le dije o sea, estaba Jorge, ¿no? El que estaba dirigiendo, y Cristian, el que llevaba la cámara, y digo, se me hace que está firmando una carta de despedida. Cuidado. ¿Cómo? Cuidado. Algo no me vibraba bien en eso y sentí que así fuera muy potente a nivel dramático Narrativo, para el documental. Hay un límite que Hay un no debes de límite, pasar. hay un límite, y además no es lo que pretendíamos. Queríamos reflejar otro tipo de delito menor. Entonces estábamos bien, pero claro, era tan llamativo y atractivo que estaba grabando. Y yo, para de grabar, para de grabar. Bueno, pues el chavo finalmente, cuando ya lo condenan, se va a ir de la sala, agarra vuelo, se zafa de quienes se lo llevaban y se avienta por la ventana y murió. Bueno, ¿te puedes creer que la cámara se estropeó ese día? O sea, la cámara no grabó ese momento, que lo primero que empezaron a hacer los guardias y la gente ahí, oigan, han grabado, pero contentos, ¿no? No, el morbo. No, sí, y yo acabé en shock total. De hecho, hubo una pausa. Yo incluso me planteé no seguir. Digo, mira, Jorge, yo no voy a seguir. O sea, no es lo que... De esto no iba la De esto cosa. no iba. Y el chavo sí, el chavo se aventó por la ventana, el chavo murió. Al final el documental está dedicado a su memoria, no apareció la historia y la cámara se estropeó. Hicimos una pausa como para replantearnos qué estamos haciendo y cómo. Todo bien, es un aprendizaje, fue el primero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí hay límites, o sea, no todo es filmable y no todo hay que contarlo y no todo de cualquier manera. Ujú. Decía Godard, un traveling es una cuestión moral. Es decir, el cómo yo mire algo es la historia en sí. Yo puedo mirar, aunque se puede hablar de todo, pero el cómo mostrarlo ahí está yo creo que ahí está, no sé si usar esa palabra, pero pues donde se ve la mirada de un cineasta, su ética, sus valores, no en que hable en temas de agenda no, está en cómo mire esos temas. Ahí es donde está realmente su ética personal y sus valores. No que quede, mira, voy a hablar en temas que estén ahora en agenda, ¿no? Para que Sí, no el solo voy a hacer compromiso. cosas políticamente correctas, Exacto. ¿no? Ahí está mi Puedes compromiso. tomar un No. riesgo, pero... Puedes hablar de igualdad de género y hacerlo de una manera manipuladora o muy superficial. Ahí es donde está tu compromiso, en cómo mires algo. Yo creo, Wow. vaya. Ok. Wow, qué fuerte. Creo que esas son de las cosas que siempre me han... Digo, ahorita vamos a platicar un poco más de eso, pero que siempre me han llamado la historia quedé en shock con la historia, pero que siempre me han llamado la atención de las personas que se dedican a hacer cine documental, que Sí, hay que es verdaderamente, a diferencia de la ficción, donde llegas a un set construido y tal, ¿no? A veces acá es de verdad sumergirte en ese mundo, y es algo que se me hace muy impactante y le tengo mucho respeto por eso. Ahora, Miguel,
vamos a pasarnos a otro tema como muy... Como tú quieras. acá. ¿Cuáles son los errores? Vamos como en Twin Peaks, vamos equilibrando tonos. Exacto, vamos cambiando de tonos. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas que están empezando a hacer documentales? ¿Y qué dirías tú que hace la diferencia entre un documental que queda en el olvido fácilmente de uno que pues es relevante? Primero, creer que lo que pasa delante de una cámara es la vida. Es decir, si tú crees que lo que vas a atrapar es la verdad sobre algo, por el simple hecho de llevar una cámara sin actores a un lugar, yo pienso que ahí ya la cagas. Y sobre todo el error que yo veo es, y eso yo creo que sí es el signo de los tiempos, que decía Bob Dylan, o sea, que tenemos tantas ganas de hacer las cosas ya, y aparte igual tengo una idea muy padre, me caso con ella, ya. Entonces, no, vamos a filmar ahí tal, en documental, que si te quieres brincar el proceso de conocer el lugar y a la persona y convivir, para conocerlo primero sin cámara y sin interés, ahí es donde luego se nota. La cámara sabe perfectamente cuándo estás vendiendo humo o cuándo ha sido precipitado o cuándo hay algo auténtico. La cámara tiene un filtro muy cabrón. Uh-huh. O sea, ahí está, ahí lo capta. Entonces yo creo que uno de los errores es ese, la precipitación en querer capturar una realidad, ¿no? Porque eso es más propio del reportaje, ¿no? Esa cosa de eyaculación precoz de decir, ha pasado esto, vámonos ahí, lo filmamos y ya. No, espérate, a ver, ¿qué ha pasado ahí? ¿Desde dónde lo quiero mirar? ¿Cómo es la persona? A lo mejor esa persona delante de la cámara no me vale. Uh-huh. Esa persona me encantaba como persona, yo te conozco, ahora vamos a hacer un documental sobre ti, venga, va. Y luego de repente, porque luego tienes que ser personaje. Sí. Igual luego no me da para eso. Entonces, Sí, si te todos brincas, de cierta forma cambian un poco cuando les pones una cámara enfrente, ¿no? todo lo que sea brincarse, el replanteamiento de las primeras ideas, porque a veces nos casamos con primeras ideas y muchas veces nos viene del closet de lugares comunes que tenemos guardados en la cabeza. O sea, es como, no, espérate, si me ha salido tan rápido, a lo mejor es porque tengo ahí una cantidad de lugares comunes y primero desconfía de primeras ideas, desconfía de temas que te parecen wow, replantéatelo, conócelo, investiga. Es decir, no te brinques el proceso, porque si te brincas el proceso te va a quedar algo que va a ser humo de cigarro, o sea, se te va a ir y no va a tener la sustancia para luego permanecer en la memoria. Y hay películas que acaban y ya el típico, ¿no? Y yo por eso me gusta ir solo al cine. Esa cosa del lado, oye, ¿qué te ha gustado? Pues a veces no lo sé, espérate. Cuando me levanto al día siguiente, ha crecido en mi memoria, ok. Mira, hace poco, qué curioso, me acabo de acordar ahora. Fui a ver, ¿cómo se llama esta que duraba tanto del Adrian Brody, el que ganó el Oscar a Mejor Actor? El Brutalista. Esta, fui a ver esta, ¿no? Y salí, de hecho, un amigo mío, a cineasta, a Carlos, de hecho, al director de foto, Carlos Muñoz, súper amigo mío, compañero de Cinefilia, le mandé un audio diciéndole, wow, me ha encantado, ¿no? Tal y cual, bueno. ¿Te puedes creer que me levanté al día siguiente y empecé a odiar la película? De repente se me cayó totalmente. O sea, en lugar de crecer en mi memoria, o sea, ese primer deslumbramiento, yo creo que algo hay en esa película que está hecho de manera no del todo auténtica. Y ojo, hablo de intuición, no del todo auténtica con el tema. De repente la mujer ahí todo súper dramático, de repente que tiene que ver que sea Yonki el amigo negro, ¿no? Por meter ahí un tema de agenda, y de repente se me empezó a caer la película y sin embargo de ahí salí deslumbrado, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto mismo, date el tiempo de que tu proceso tenga el tiempo de replanteártelo, de cuestionártelo, de ver si a lo mejor desde este punto de vista mejor mirar este tema, a lo mejor este personaje desecharlo. No sé, mira, la verdad no sé ya cuál fue el origen de la pregunta, pero sí, era lo de cuáles son ahí, los, ¿no? los errores más comunes que exacto, notas. yo creo que la precipitación. Uh-huh. Y el tener muy claro cómo quiero que acabe mi documental. O pensar dejarlo vivo, ¿no? O pensar que el documental tiene que ser de temas de urgencia social. Otra cosa igual. Al final te vas a acabar pareciendo, porque si vas a poner el foco sobre temas que alguien ha puesto sobre la mesa y no tú, pues seguramente te has dejado llevar, por así decir, por el run run del tiempo. Y el run run del tiempo es, pues yo qué sé, pues un tuit que pega hoy y mañana, pues venga, vámonos a por otro, ¿no? O sea, calma, o sea, no prisa. Y no todo va a ser así, o sea, no. ¿Y cuáles sientes tú que son los elementos o los factores? Digo, si es esto mismo, me lo dices y pasamos a la siguiente. Ajá. Pero hay otros elementos que sientes tú que hacen que se diferencie un muy buen documental de un documental no tan memorable. O sea, ya pasándonos, en vez de irnos a los errores que cometen, que puede que ya no hayan cometido estos errores de precipitarse y así, que sí se hayan dado el tiempo, que sí esto.
¿qué diferencia un buen documental de uno que no tanto? Al menos, sí. Desde Mira, tu experiencia. desde mi experiencia y los que a mí me interesan, porque a mí de verdad, yo soy incluso más consumidor de ficción que de documental, ya te digo, no me Ujú. considero documentalista para nada. Entonces yo no me gustan los que se nota que tenían ya un concepto predeterminado y fueron a la realidad a solo agarrar los elementos que sustenten su concepto inicial. Pongo un ejemplo. Michael Moore, en Bowling for Columbine, por ejemplo, se nota que él ya sabía lo que quería. Es como un juicio en el que el Esta vez un jurado ya juicio sabe, ajá. ya tiene su veredicto. Entonces, ¿para qué me haces aquí buscar testigos y cosas si todos los que me vas a sacar a hablar Ya son los los que traes. sustentan tu teoría, no quien la contradiga, ¿no? Ok. Hay un momento que, por ejemplo, dice, en Estados Unidos, bueno, estamos obsesionados con las armas y los bancos regalan armas, ¿no? Ahí, ¿no? Y de repente en Canadá no. Y hay una escena en la que preguntan unos chavos por la calle que dicen, ¿armas? Oh, no, no nos interesa. Y ya está. Esa es todo su investigación en Canadá sobre todo. Acaba siendo un PowerPoint en el que las imágenes simplemente están ahí para soportar, para soportar de soporte una información que él ya quiere trae mostrar. y que él Entonces, quiere mostrar. Ajá. a mí eso no me interesa para nada, pero para nada, por ejemplo. Y sin embargo, documentales en los que se siente que ha habido un viaje a lo desconocido y no alguien que tenía algo conocido ya y lo ha intentado mostrar, a mí me atrapan. Por ejemplo, que se siente que me han llevado a un lugar y que alguien ha tenido una vivencia detrás y ahora me la está mostrando a mí y yo hago el viaje de esa vivencia, ¿no? O sea, no solo, imagínate, tienen el poder los buenos documentales de que yo te puedo contar un recuerdo mío ahora de mi vida, ok, todo bien, pero ¿qué tal que haya un dispositivo que permite que tú lo vivas, ¿no? O sea, que tú lo sientas, ¿no? Los viajes de Gulliver, que tú te pongas en el lugar del otro, ¿no? Entonces, un ejemplo, y mexicano, por ejemplo, Bellas de Noche, de María José Cuevas, ¿no? Ahí se nota que la cineasta, te ha traído el resultado de un viaje y de una vivencia con esos personajes. No los ha usado de manera superficial para representar algo que ella ya sabía que quería hacer, no. Ella no sabía qué quería hacer. Yo la llamo a ella la Casabets mexicana y ha entrado de manera totalmente intuitiva, con amor hacia los personajes. Eso es muy importante. O sea, respetar y amar hasta aquellos hacia los que no sientes afinidad. Ujú. ¿Sí me explico? O sea, en La Dama del Silencio, por ejemplo, no sientes afinidad hacia ciertas personas que estuvieron en el proceso policial, porque la cagaron, que tuvieron errores. Pero algo hay en quien narra historias que tiene que llegar a querer, para mí, y en eso diferencia también un documental del otro, y eso te hace no mirarlo por encima del hombro ni con suspicacia, a querer hasta aquellos personas, pero que luego son personajes, hacia los que no sientes afinidad o han hecho algo malo. Tú tienes la responsabilidad de amar, de quererlos, y cuando digo quererlos es repensar toda su dimensión como haces con los que sientes más afinidad. Porque si no estás siendo muy maniqueo, ¿sí me explico? Sí. Entonces, los que se siente, el que yo estoy muy seguro de lo que quería explicar y simplemente he agarrado esta realidad y te la he vomitado. Y hay ejemplos, no voy a decir nombres, de documental social, por así decir, de aquí en México y muy como respetado y premiado, que a mí no me llegan, que no me lo creo, no me lo creo. No sé qué proceso ha llevado o no, pero por intuición no me llega, no me llega. Ujú. Sí, y es completamente válido, digo, pues. Claro, claro, claro. Ahora sí que todo es muy subjetivo. Exacto, totalmente. Y en una época donde la gente piensa que ya todo está hecho, Ajá. ¿cómo haces o qué consejo le puedes dar tú a la gente para traer algo fresco a la mesa, ¿no? Porque creo que mucha gente piensa que, pues ya es que ya todas las historias ya Sí. están hechas, pero de diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. ¿Qué consejos nos das para recuperar esa frescura y esa originalidad? Pues mira, que eso es lo que yo pretendía en Crónicas del Otro Norte, de hecho, Ujú. en buscar otra manera, y por eso ir a la fuente originaria de los relatos, que es los sueños. Pues mira, para no irme hacia Crónicas y quedarme aquí, Marguerite Yourcenar, que es una escritora que me encanta, que escribió Memorias de Adriano, un libro que recomiendo mucho. Ella se pone como en la piel del emperador Adriano, ¿no? Y escribe como si fuera un diario íntimo de él, ¿no? Ok. Entonces, alguien en su momento, cuando se le dijo, oiga, Marguerite, pero la historia de otra vez la historia de un emperador, ¿no creía? Y ahí sale el tema, y estoy hablando de como de siglo XX, mediados del siglo XX, y ya se decía, fíjate tú, ya todo está contado, ¿no? Ujú. Entonces ahí dijo una frase que me encanta, yo la tengo ahí como un faro. Ella dijo, posiblemente se hayan contado todas las historias, pero no las he contado yo. Es decir, mi experiencia va a influir sobre cómo yo ahora
cuento una historia a un personaje que ya se ha contado. Ujú. Me voy a obligar, el hecho de que se haya contado una historia es casi que un incentivo para buscar otro punto de vista. No debe ser un freno, sino un reto sí, un reto, un Sí. aliciente para buscar otro punto de vista. Sí, o sea, chance lo innovador no es la historia en sí, sino La desde mirada, dónde la desde cuentas. dónde la cuento Ujú. y que omito. Muchas veces se nos olvida que el punto de vista de un artista es mirar un tema, un lugar, una persona desde un lugar determinado. ¿Eso qué va a hacer? Si yo esta sala la veo desde aquí, yo no estoy viendo lo que está aquí. Ujú. Y tú sí, sin embargo, imagínate el recuerdo de este lugar que te vas a llevar tú y el que me voy a llevar yo, el que se va a llevar ella, o sea, porque cada quien tenemos una imagen de este lugar y una sensación, ¿no? Entonces, no queramos abarcar todo o decir, yo creo que también eso es como una buena guía, o querer sacar la grandísima y conclusión definitiva sobre algo. No, aporta tu granito de arena súper particular. O sea, intenta ser muy particular, mejor dicho, y yo creo que así es como llegarás a más gente y sentirán algo más auténtico. Cuando te has aferrado a algo muy particular y ahí te has aferrado a fuego, a verlo desde ahí en chiquitito. Verdi, el compositor de ópera, cuando hizo Otelo, le dijeron ahí en la época, maestro, usted ha tocado techo, ha conseguido la ópera perfecta, ya se va a retirar, ¿no? Que este sea su testamento, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora que ha tocado que el techo del lenguaje de la ópera ha llegado a su clímax? Y él dijo, retornare al vecchio, retornare al inicio. O sea, no, ahora me toca volver a lo viejo y al inicio. Voy a empezar a escuchar las primeras óperas porque yendo al origen es seguramente desde donde porque el origen agarró un camino. Regresando al punto inicial seguramente Puedes vea agarrar otro. otro camino para irme por ahí. Y eso es lo que voy a hacer, empezar de cero. Desaprender y empezar de cero, vaya. Ok, wow, qué increíble. Ese es un gran consejo. Oye, es siempre como que la gente luego no lo comprende al 100, pero es esta parte como de menos es más a veces. La gente cree que tiene que abarcar todo y hacer Sí. todo. Y creo que a veces, justo como lo dices, es mucho más interesante ver este punto en particular que tiene una persona de ver la historia, ¿no? Y aunque ya se han contado 1000 historias de venganza, ¿cómo cuentas tú la venganza desde tus Exacto. propias Tú experiencias? imagínate ¿no? la construcción de una catedral gótica, ¿no? Que ya es un tema que dirás tú, bueno, pues no sé, ¿qué tal que hay grandes libros ya de construcciones de catedrales, no sé, es un tema que dirás, ¿y ahora para qué y cómo, no? ¿Qué tal que es el viaje? Porque las catedrales se hacían pues piedra a piedra. ¿Qué tal que es el viaje de uno de los obreros que traía una piedra de un pueblo al otro? Y me centro en la historia del viaje de esa piedra de un pueblo al otro para acabar. Estoy afrontando la construcción de una catedral, pero desde un ángulo distinto. Ujú. Ahí voy donde la idea que quizá alguien te encargue, oye, te encargo que hagas una historia sobre una catedral de aquí en México, ¿no? Y tú, ay, qué hueva, qué lugar. No, que no te dé hueva, que sea un incentivo para verla desde un lugar en el que nadie se ha detenido. O sea, los temas y los personajes y los lugares tienen muchas ópticas desde donde mirarlos. O sea, Por gente como tú, Miguel, me encanta hacer estas entrevistas porque, o sea, me abres, muchas gracias. me dan estos puntos de vista diferentes que a veces no sé ni qué decir, ¿no? Ya, yo que apenas vengo empezando en la vida, ya no sé ni por dónde irme, pero ahora, Miguel, eh, creo que ya nos hablaste mucho de esta parte de tu proceso creativo, pero creo que siempre hay algo, o sea, me gustaría preguntarte, ¿qué parte de tu proceso creativo es la que más te emociona a ti contar o la que más te gustaría dejarle a la gente que nos está viendo, que crees que le podría dejar algo que les sirviera a ellos en sus propios procesos creativos? Que no sé si me voy a repetir o no, pero creo que es esencial que no se brinquen la etapa de investigación, de búsqueda, de replanteamiento. Es decir, pareciera que lo padre está en el rodaje, ¿no? Como en el caramelo final, ¿no? Y luego ya en colorizar, no sé, o que el cine, por ejemplo, es lo que sucede cuando se rueda. Yo he aprendido a disfrutar muchísimo la etapa de edición, ¿no? Dijéramos que lo principal es el rodaje. Pareciera que ahí es donde se arma la familia, ¿no? Y es donde hay una batalla y no hay un ejército, ¿no? Sí, creo que es la parte donde, o sea, es la parte que más le gusta a la gente porque es la parte donde estás conviviendo, donde Claro. todo, donde se está filmando Exacto, el contenido, exacto. pero no quiere decir per se que sea la parte, o sea, que Exacto. sea lo más importante de lo demás, Y ¿no? te voy a decir porque hay películas en las que el rodaje, la convivencia, porque es una convivencia, ha sido un desastre, como Blade Runner, un Ujú. desastre entre directores, actores, actriz, actor, todo. Y luego ve la maravilla que quedó Blade Runner. O sea, Sí, entonces, ojito con mezclar o confundir las sensaciones del rodaje con las posibilidades que luego te da de la trabajar. tabla de alquimia que yo le digo, la mesa de edición, te va a dar.
Porque puede ser que haya sido o un rodaje súper padre y luego algo le falte que en la edición no vas a poder. Entonces, yo pondría mucho hincapié en aprender y en pararte a saborear y a paladear tanto lo de antes del rodaje, la investigación, el scouting, o sea, conocer un lugar, la gente, todo eso. Dedícale tantas ganas y luego en la edición, porque ahí es donde realmente uno siente la magia. Si un extraterrestre viniera a la Tierra y preguntara, oye, ¿dónde se hace dónde sucede el cine? ¿Dónde se materializa? Yo creo que le diría, vente un día que estoy editando algo y entenderás. Ojo, en el rodaje se encuentra o no se encuentra el oro, ¿eh? O sea, tú vas a la Ujú. cueva y ahí encuentras o no la pepita de oro en el rodaje. Pero luego con ese, o perdón, o una piedra, un mineral. Y Pero acá en lo convertirlo en refinas y oro, lo... Ujú. yo creo que sucede la alquimia En la en la edición. edición. Sí, Entonces, o sea, diría eso, o sea, que se esperen porque ahí viene mucha aventura y mucho placer y no todo está en el rodaje, para nada. sí, sí, sí. Y he conocido mucha gente que dice, el proyecto lo odiaba y en edición lo amé. Le ¿Ves? encontré el ¿Ves? amor, ¿no? Y es donde es como Totalmente. lo que Sí. pone las piezas finales para que quede este resultado. Y sí, creo que el proceso de edición es sumamente importante. Ahora, Miguel, vámonos con una parte como de consejos un poquito más prácticos. Vale. Y ahorita vas a ver con este tipo de preguntas. La primera es, ¿cómo organizas tu tiempo y recursos para trabajar en varios proyectos a la vez? José Luis Borao, un cineasta español que ya falleció, pero tiene bueno, tiene una carrera muy padre, pero tiene una película que se llama Furtivos y otra Niño Nadie, que me encantan. Él decía, y un hombre ya veterano, que había ya filmado muchísimo, y le preguntaron algo de este tipo y él dijo, mira, el cine es como el sexo, se hace como se puede y donde se puede. Pues eso es lo que yo te digo. O sea, Va sobre la de repente marcha. tu vida, pues de repente ya hay un hijo, de repente vas malabareando. Yo no soy, o sea, yo soy alguien que muy perspicaz, me gustan mis rituales, mis rutinas, soy muy disciplinado, pero a la vez, de repente, yo me puedo armar una tabla de cómo va la semana, pero ¿qué pasa? Y ahí entro con lo de antes, que le he dado tanta cancha a la intuición que de repente algo en mí dice, no, yo de repente me puedo organizar y decir, mira, de 9 a 12 este proyecto, de tal a tal, este y de este. Entonces tú ves el ideal ahí, ¿no? Y gente que funciona así. Empiezo la semana y de repente hay un día si me arrastra a nivel intuitivo y estoy súper conectado con uno en Con un concreto, proyecto. pues ahí me quedo todo el día. O sea, Ya para que ya le leas a los dedicaré. otros dos, hay Entonces, algo aquí me he naciendo. vuelto muy productivo porque me he dejado llevar allí donde veo Sí. que he estado rodando bien. O Que he sea, haces tu estado... rutina, pero no te limitas a ella, no te Exacto, dejas. O sea, exacto. si algo Pero, te llama más allá, lo exacto, sigues. exacto. Ok. Eso sí, yo eso sí soy súper puntual en entregas. De hecho, sí puedo entregar antes, o sea, en eso sí. Pero sí me suelo brincar los horarios que me mantengo yo, porque yo creo que para mí es un ideal eso de ser súper... Y el mindfulness, de estar súper presente, y luego esto, y luego lo otro, y luego primero me voy dejando llevar, pero cumplo, o sea, pero cumplo. ¿Cómo has hecho para poder vivir del documental? En el sentido de cómo logras vivir económicamente de esto cuando pues, muchas personas no lo logran. Pues mira, primero, no dejando de lado los trabajos que pueden surgir alrededor de, ¿qué quiere decir? Dar clase, es decir, todo lo que en su momento, incluso escribir de cine, o sea, no negarte a que hay satélites alrededor de, no, no, No yo poner soy todos los huevos director en y una dirijo. canasta. No, Ajá. o sea, no, no, no. Y sobre todo durante un tiempo, entender que primero hay que sembrar muchísimo y entonces yo tenía, no digas que no a nada, a nada. Lo que entre, tú di que sí. Y síguele, y síguele, y síguele. Ese es el consejo que yo doy. O sea, es decir, no vayas de exquisito al principio de, no, es que yo tengo una voz muy personal. No, güey. Ya verás tú si tienes una voz personal o no, que a lo mejor no la tienes, cuidado, o sea, quiero decir, a lo mejor tu fuerte está en otra cosa o ya la descubrirás. Es decir, no te gustes tú demasiado porque esto es una maratón, o sea, ten aguante, ten en cuenta que es una maratón y no un sprint y cuídate mucho de eso, ay, no, es que a mí me encanta Jim Jarmusch o yo ya quiero hacer solo mi cine personal y ya. Pues igual puede ser que te la pegues muy fuerte, entonces. Eso me encanta porque se me hace un consejo muy honesto que tal vez mucha gente no te diría, ¿no? Y que mucha gente te dice, no, todo tú personal y tal.
Yo creo, muchas veces a mí me gusta mucho esta parte de como persona creativa, que a veces los límites o los retos, las cosas que vienen fuera de ti, Totalmente. te ayudan a desarrollar esa creatividad. Y se me hace un excelente consejo que no muchas personas dan, porque sí creo que es importante, o sea, decir, tienes una voz única, a ver, entonces muéstralo haciendo una historia que no es solo tuya, ¿no? Y que te está trayendo otra gente. Ahí también puedes descubrir mucho de tu propia voz y de tu creatividad. Y otra cosa, si hablamos del inicio, claro, hay un momento en el que ya hay un riesgo, pero al inicio, y eso te va a dar material de la vida y te va a dar experiencia personal, trabaja de cosas que no tengan que ver con el cine. Yo he trabajado de 4.000 millones de cosas y desde muy jovencito, o sea, los primeros guiones yo los escribía, y esto me acordé hace poco hablando con Carlos, con mi amigo, los escribía, esto va a quedar como muy de peli de Ken Loach, los escribía en el lavabo de una fábrica de perfumes donde yo trabajaba en la cadena de esto. O sea, me venían los palés, o sea, donde venían todas las botellas, traían una albarán, una hoja en la que ponía pues el código del... Porque si de repente una botella ya venía rota, tú Ujú. tenías que anotarlo ahí, etcétera, ¿no? Entonces esos albaranes, que eran como así, una media cuartillita, yo me los iba guardando, le daba la vuelta, cuando tenía una pausa o le adelantaba mucho, así en chinga, me iba al baño y de rodillas apoyado ahí en el este, porque no había un lugar así donde yo estar ahí de descanso, no, o sea, era una maquila. Empezaba a escribir ahí. Entonces yo tengo, y durante un tiempo por fetiche ya mío personal, las fui guardando, los primeros guiones, relatos, una novela, o sea, los fui escribiendo ahí. Es decir, no deseches, o sea, no creas que por intentar trabajar desde muy jovencito ya en el cine, digo, que puede ser que sí, ¿eh? Pero que no deseches la posibilidad de, o sea, no creas que por trabajar de otras cosas te vas a alejar del cine. A lo mejor estás agarrando callo y experiencia vital para en cierto momento decir, y ahora me voy a arriesgar, ¿sabes? Eso es algo que a mí me falta mucho, y que siento que sí, o sea, parte de lo que todas las personas como creativas y que hacen cine que he conocido, pues te dan este consejo de ve afuera y vive, ¿no? Y vive cosas normales porque allá es donde están las historias y donde están los personajes y donde pues vas a agarrar mucha inspiración, y creo que es algo que toda persona que aspira a una carrera creativa pues debería de practicar. Sí, Entonces, sí. gran consejo. ¿Y qué recomendarías ahora tú que estás en este proceso de festivales, de distribución, de exhibir, empezar a exhibir tu largometraje? ¿Qué le recomiendas a cineastas emergentes sobre el camino de los festivales y la distribución de Sí. una película? Claro, ese es el tema, claro, ese es el tema porque... Sí, pues al final lo haces para que otra gente lo pueda Exacto, ver, esto no ¿no? es una masturbación mental, o sea, esto Sí, es no. una relación ya con... O sea, si el público no la ve, pues sí, puedes tener una obra maestra en el cajón, ¿no? Pero pues ¿De qué no te existe sirve? esa Ajá, película, ¿no? O exacto. sea, y hay un libro igual, hasta que nadie lo lee, no... Entonces, a ver, el tema de festivales, ok, pues es un... Pero de alguna manera hay un peligro que es que se ha convertido también en un mundo muy endogámico en el que se retroalimenta y ya ves a gente que hace películas para gustar en cierto festival. Ujú, claro. Y entonces ya se le ve eso. Entonces, claro, si tú ya estás condicionando tu estilo para que te agarre Tal pues, festival. Sundance o Documenta o vete tú a saber cuál, lo van a notar eso. Lo van a notar. O sea, no puedes prever porque de repente la tendencia cambia y ese año en lugar de una selección social van a hacer una sección de otro. Entonces, tú preocúpate de hacer una muy buena película y muy particular de tu mirada y que ya y pone en manos de moverlo por festivales a alguien que sepa de festivales, porque igual te desgastas en mandarlo a muchos festivales y hay gente que no soporta la frustración, y yo creo que más hoy día, ¿no? Entonces, claro, lo más normal es que te digan que no. Primero que o sea, el estado más natural de un proyecto es que no exista. Ujú, Si tú logras hacer uno, ya date por bien ha aparecido el servido. milagro en tu vida. Lo normal es que no, o sea, hay mil millones de gente ahora hablando de vamos a levantar esto, intentándolo. Lo normal es que Que no no salga. suceda. Cuando lo haces, primero, eso, no te creas que por 20 no es. No, eso es lo normal. O sea, lo normal. O sea, piensa que a un Sundance, por ejemplo, le llegan 3.000 películas. Lo Ujú. normal es que tú recibas un no. Eso es lo normal. Pero sí, así como digo, aguanta la frustración, también digo, sé valiente y no te cortes en agarrar, porque existen en México y muy buenas distribuidoras de cine independiente. Por ejemplo, o sea, Benuca Films es la que nos tocó la puerta a nosotros cuando Greenberg y digo, oigan, he visto este documental porque me ha pasado no sé quién el link, porque a quién sabe, porque no nos daban bola, no nos daban bola.
Netflix en un inicio no lo quiso comprar porque decían que Mira. no, es que lo de las galaxias no, es que para nosotros es muy lento. Fíjate tú. Luego ya cuando fue un éxito ya dijeron, bueno, ok, vamos a comprarlo. Pero, pero ahí Benuca Films, Fernando Montes de Oca, que está distribuyendo Crónicas también, él fue el que dijo, oigan, yo quiero distribuir esto, me ha gustado mucho. Ok, perfecto. Entonces él ya, que es el distribuye Crónicas, él por ejemplo ya sabe, según el perfil de la película, a qué festival no con qué festival no desgastarte tocando la puerta, porque es otro perfil, ¿sí me explico? Entonces, el mundo del festival, que está muy, muy mitificado y todos nos encanta, ¿no? Ir a un festival, primero que es muy frustrante, luego que alguien, o sea, búscate a alguien que se dedique a eso. Es decir, ahí sí, no creas que lo vas a poder hacer todo tú porque Ese es te mi la vas a gran pegar. error, ¿eh? Ese ha sido mi gran error Te la con vas los a pegar. cortometrajes que he hecho. Sí, es lo que he descubierto. O Sí. sea, no tengo ni idea de qué busca este festival y ahí estoy mandando a ver si chicle y pega, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo era súper pequeño, escribí un guión a una amiga que dibujaba, me hizo la carátula y todo, y se lo mandé a Almodóvar. O sea, obviamente Almodóvar ni lo vería, o sea, era un guión que ni siquiera sería de estructura ya así como de formato y tal. La portada, Malarosa se llamaba. Entonces, digo, te pongo un ejemplo así como Sí, sí, muy sí, claro. descabellado, ¿no? Pero cada quien sabe, o sea, hay que saber delegar y que cada quien se dedique a algo, ¿no? No intentes abarcar todo porque no todo el mundo puede saber hacer de todo, o sea, hay que especializarse. Y Ujú, uno cree en cierto momento que puede abarcarlo todo, vaya. sí. Y igual la distribución, ahí sí, yo creo que que tiene muy buena salud el cine mexicano en ese sentido. O sea, hay distribución y hay circuito para lo independiente, para la plataforma, hay quien les sabe hacer una buena carpeta para Eficine, hay quien no, y se puede abrumar ante tanta información y no sabe cómo ordenarla. Es decir, Ujú. investiga y toca puertas sin miedo, eso sí. Ahora bien, estate preparado para el no, es lo más normal que te digan que no. A hacer le pueden llegar 20 pelis a la semana y algunas le dicen, oye, mira, ¿sabes qué? Y no quiere decir que tu peli sea mala, no, no. Quiere decir que simplemente esa persona tiene otras prioridades o tiene Sí, habla más de la otra otra... persona que de ti. Exacto, Ujú. exacto. O sea, no te frustres porque, o sea, ni un no es El el final. fin, ni porque te den un premio de repente eres Tarantino, ¿sabes? O sea, Sí, claro. Sí, también conozco gente que dice como, pues, güey, me gané tal premio importante y ahora ya, no cambió ¿no? nada. O sea, Claro, claro. entonces ambas cosas pueden De pasar. hecho, corre el rumor que hay una maldición en los Oscars, que actor que lo gana o actriz deja de trabajar. O sea, hay Ah, mucha- qué bueno que me dices para ya no querer, ya no soñar con eso, porque... Ok, sí, 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 puede llegar a pasar, Digo, pero... bienvenidos sean, pero a veces son caramelos envenenados el decir, "Oh, este premio, ¿no? Y y las fotos y tal. Ay". O sea, no Cuidado. es garantía de... O sea, el premio verdadero es que te sigan llamando para trabajar. O sea, yo cuando de repente dije, ok, Miguel, te estás dedicando a esto, es cuando en lugar de yo tocar la puerta, el trabajo hablaba, no yo, porque al principio mucha gente te dice, tienes que relacionarte, este mundo es mucho de relación, y ves al lugar que hay una fiesta y una cena, y yo no soy de eso. O sea, Ujú. no. Sí, Entonces, en el momento en el que te empiezan a llamar porque han visto un trabajo tuyo, oye, hemos visto esto, tal, tal, ¿tienes tiempo para platicar? En ese momento es cuando agarras conciencia y dices, ok, le apostaste al trabajo, síguele así, es que el trabajo hable por ti y y así veslo sigue. haciendo. Ok, muy, 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 muy buen consejo. Y ahora vamos a pasarnos a una sección que se llama Reflexiones Finales, ¿no? Donde son ¿Ok? preguntas un poquito más como, a ver, creo que este podcast, como dices, como Twin Peaks hemos tenido de todo, vamos cambiando acá. Ahorita nos vamos a regresar un poco otra vez a esta parte como más personal y de anécdotas y reflexiones que Ok. tengas. ¿Cuál ha sido la experiencia más transformadora que has vivido en un rodaje de documental? Es que, ¿sabes qué? Que de todas me vienen cositas. Ujú. O sea, quedarme con una sola, híjole, no sé, es que hasta del último, que ahora está en post, es que a veces es por la gente que conoces. Mira, fíjate que me voy a quedar con el último, que se va a llamar I Want to Believe, porque es sobre el, bueno, pues es que Es fíjate, o sobre sea, ovnis, ¿no? sí, yo acabo, o sea, La Dama del Silencio se estrena, La Mataviejitas, y entonces yo voy a ver a un chamán que ya teníamos como una cierta amistad de cuando rodamos El secreto del Dr. Grimberg, Iván Ramón, que falleció no hace mucho, en el Monte Ajusco, voy a verlo y me dice, oye, ¿en qué andas a hablar? Bueno, voy con dos personas que le hacen una limpia él a ellas y tal, y cuando ya me voy a ir me dice, ¿en qué andas ahora, Miguel? Y yo le digo,
Pues de momento ahora acabo de estrenar La Dama del Silencio y ya pues estoy viendo a ver qué onda ahora y tal. Y dices que ahora te tocan ovnis, me dice él, ¿no? Y yo digo, ay, Iván, ¿qué quieres decir? Pues a mí ni... Pues nada que ver así como con mi... A lo Con que tus temas vamos, de interés, a lo que ¿no? vamos, Pues. ¿no? Y me dice, no, nomás te aviso, nomás te aviso. Me voy de ahí, me voy de vacaciones, estoy en Los Cabos y me llega una llamada de Marc Alarraqui, que había conocido hacía poco, y me dice, ¿qué onda? ¿En qué andas? Pues no, ahora mismo, pues a ver qué hago, tal y cual. No, mira, nos ha concedido una entrevista a Billy Mayer, que es quien hizo la foto en los 70 de la imagen con la que se hizo el póster de los X-Files, y Julio Rojas, el creador de Caso 63, que es un audioficción, un podcast padrísimo, que es un escritor de ciencia ficción, lo va a entrevistar. No sabemos muy bien qué, pero ¿quieres ir a ver qué onda con ese encuentro? ¿Lo quieres documentar y tal? Y yo, justamente por el tema no ser lo que te digo, dije, padrísimo. Como yo no soy proclive a este tema ahora mismo, seguramente me fuerce a buscar una mirada desde donde otro no lo haría, que ya sea fan del tema. Entonces, aquella entrevistita en Zúrich, en Suiza, porque ese hombre vive en las montañas, en un zulo, de repente se ha convertido en un rodaje de 2 años por 6 países, metidos en la historia de la foto, en la que nos ha transformado a todos los que hemos estado ahí, todos súper escépticos y súper ahí, vamos a ver a loquillos, y de repente hemos visto un mundo que hemos dicho, güey, esto puede ser que haya cosas reales, cosas que no sabemos. Aquí hay Entonces, sustancia. con Julio, de repente se ha convertido en un súper amigo, como si lo conociera de cuando era niño. Entonces, ha sido transformador porque en un tema que no era de los míos personales, ha transformado la mirada que yo tenía respecto a ese tema, ¿no? Por ejemplo. Wow. ¿Y quién es el sujeto que has entrevistado más interesante o impactante? Claro, me vienen muchos, pues es que han sido muchos. Ujú. Pero claro, como es recientemente, Billy Mayer, que es este hombre que él dice que está en contacto con pleiadianos desde niño. Y es interesante porque uno va predispuesto a encontrar a un loco, así te lo Ujú. digo, alguien que te va a decir eso, que esperas que patine en su manera de contarte. Tú imagínate que me invitas al podcast, estamos hablando y yo te digo, no, es que a mí las ideas me vienen del planeta Erra, Ujú. ¿no? Según como yo te diga eso, obviamente voy a quedar como un loco. Entonces, claro, encontrarme de repente a alguien desde el que yo recibía sensatez, me desconcertó, ¿sabes? Ujú. Y luego Patrick Harpur, que es un filósofo que vive en Dorchester, como a una horita de Londres, y es un filósofo que escribió un libro que se llama una historia, El fuego secreto de los filósofos, una historia de la imaginación humana, Ujú. que lo recomiendo fervorosamente. Ese y realidad aimónica. Entonces él habla de todo el mundo, de cómo en la imaginación humana siempre ha habido seres que conectan diferentes planos entre lo terrenal, otra dimensión, etc. Entonces que a veces hemos llamado a esos seres como extradimensionales o interdimensionales, se les han puesto nombres diferentes, que si duendes, que si hadas, que si extraterrestres ahora. Bueno, pero es un tipo muy sensato, muy aterrizado, que él no habla desde que no, yo he visto ovnis, no, no, y que tiene una visión muy amplia de la historia de la imaginación humana, ¿no? Ok. Entonces, claro, yo los libros me encantaron, pero yo pensaba, bueno, ¿qué tal que luego en distancia corta? No sabes, o sea, una maravilla entrevistarlos. O sea, allí cuando sientes que es una plática viva y que no es una entrevista, que la palabra entrevista ya no entra, ahí es donde dices, ok, aquí está, esto está generando algo que luego cuando lo vea el material voy a decir, wow. Entonces me quedo con estos dos. ¿Qué es lo más loco que te ha tocado ver? ¿Qué es lo más loco que has presenciado que probablemente la gente no te creería si lo contaras? Bueno, lo más loco, y lo siento, pero soy narrador, lo más loco me ha pasado en este último rodaje en Eschmindruti, en un pueblo de Zúrich, y lo van a ver cuando vean I Want to Believe que se estrene, porque si lo cuento ahora no tiene gracia. Pero No. nada iguala eso, o sea, eso que pasó trastocó el concepto de lo real que yo tenía hasta ese entonces. Con Ok. eso, con O eso sea, ahí digo. cambió tu perspectiva de De lo la real. realidad. Sí, O sea, dijiste, no tengo ni idea de qué exacto, somos y de exacto. qué. Ok. Y sí, o sea, la naturaleza misteriosa de la realidad. O sea, creo que el misterio es lo que más define lo real. Fíjate que eso que Ujú. parecieran palabras contrapuestas, yo creo que es la que más lo define, Hay más finalmente. en el misterio que en lo que nosotros Sí. Y percibimos no de soy nuestra. nada súper creyente de cualquier cosa o amante de lo esotérico, no. O sea, te hablo de lo que a mí directamente o íntimamente yo he recibido, pero eso nos pasó
O sea, quedó una prueba palpable de eso. Entonces, como fue algo tan evidente... O si sea, ha ya es sido- algo que viste y que no puedes negar a partir Exacto, de no ahora, puedo negar ¿no? la evidencia. Ok. Y háblame un poco, a ver, ya me cautivaste ahora con este nuevo proyecto. ¿De qué va? ¿Qué es lo que sí nos puedes contar? ¿Cuándo se estrena? Estamos ya entrando en retoques y ajustes finales del último corte. Hay ya un primer último corte, pero aquí sí hay una productora y se ha metido una lana, etcétera. Entonces ya las decisiones son más grupales. Claro, de esto hay que luego hacer una venta, etcétera. Entonces, antes de entrar a post, se ha mandado a Work in Progress a Sundance, a diferentes sitios. Entonces, hay como un reposo para decir, ok, vamos a volver a verlo y a ver si retocamos, ¿no? Ok. Es un trabajo ya de equipo que Sí. bienvenido sea. Y eso que viste va a estar sí o sí en el Sí, documental. esto queda, Ok. esto queda. Esto es Ok. el final, de Eso hecho. es, ok. Ah, ya me dejaste con el cliffhanger acá. O sea, lo voy a tener, te voy a estar mandando mensaje cada mes. ¿Eh? ¿Cuándo, Te cuándo, enterarás. no? I want to Ok. believe, te enterarás cuando salga así. Perfecto. Miguel, tú que eres una persona, o sea, me impacta lo culto que eres. Creo que eres una persona que sabe muchísimo y que has leído y estudiado tanto. ¿Qué te han enseñado las personas que has filmado sobre la vida que no has logrado encontrar en ningún libro? Uno de los personajes de La Ama del Silencio, él llegó un momento que preguntó cuánto se le iba a pagar. Entonces, claro, producción le dijo, no, mira, es que en documental, por una cuestión de ética periodística, no podemos pagar los testimonios porque condicionaríamos de alguna manera si el documental ya tiene una tesis previa, ¿no? Podría ser sospechoso de estar comprando testimonios o de influenciarles, ¿no? Entonces él dijo algo que yo no lo encontré en ningún teórico ni en nadie de... Y hay mucha tinta vertida sobre la línea tan difusa que hay entre documental y ficción, ya te digo, desde los primeros Ujú. teóricos con Flaherty, ¿no? Como diciendo, pues sí, es que es lo mismo, ¿no? Y él dijo una cosa que yo no encontré en ningún teórico, que dijo, pero es que luego, con esto va a ocupar un espacio del entretenimiento, dijo. ¿Qué diferencia hay entre un actor, o sea, entre Brad Pitt, que está en una película y va a acabar entreteniendo a alguien, o entre yo, que le voy a decir lo que yo sé de esta historia, mi testimonio personal? Y también voy a acabar entreteniendo Exacto. a alguien. Ajá, esto no va a ser periodismo, esto va a acabar siendo entretenimiento. Y eso de juntar el documental con la palabra entretenimiento que dijo él, de repente dije, pues es verdad, es que tenía razón, es que tiene razón. O sea, en el fondo, al final vas a construir una historia que la va a consumir alguien. Justamente, si fuéramos justos, Se le debería de pagar también. quizá hay un debate ahí que abordar. Igual estoy abriendo ahí una caja de Pandora. Pandora, o quizá honestamente habría que abordar ese tema o al menos replanteárselo, ¿no? Son personajes con los que luego vas a entretener a audiencia. O sea, hasta qué punto estás haciendo una crónica periodística o, ¿sabes? Ujú. Ahí lo dejo. Sí, y inclusive más que personajes, porque estás obteniendo a la De persona su vida. real, Ajá. ¿no? Y qué interesante el Y tema, mira, porque por ejemplo, cuando contratan a no actores, no lo claro, estás tratando como un documental, no, o sea, claro, y se les y paga. se les paga, ¿no? Y fíjate tú también lo que dice también de la gente. Si yo hubiera hecho lo de la cabina de los sueños en Barcelona, yo te prometo que lo primero que me hubieran preguntado es, ah, ok, ¿y cuánto pagas por entrar? Cuando ya la instalé ahí en Chihuahua y la gente entraba y entraba, hubo una persona tan agradecida porque fuera a escuchar un sueño que no había contado a nadie, tenía ahí como Guardado. incrustado, que me dijo, salió súper agradecido y desahogado y me dijo, bueno, ¿y cuánto te tengo que pagar por esto? Como si hubiera entrado en la A la consulta de, terapia, ajá, y yo, ajá. perdón, no, al contrario. O sea, yo debería. O sea, no lo hice obviamente porque no era la idea ni yo tenía como ese debate interno y no había producción. Pero fíjate el nivel de honestidad con lo recibido y lo dado, con esa relación entre lo que doy y lo recibo, de que esa persona me dijera, ¿y cuánto te pago no sé, por esto que me has ofrecido desahogarme, ¿no? Por este desahogo. Pues Miguel, estoy muy maravillado con esta entrevista. O sea, creo que aquí nos podríamos echar las horas y Sí. las horas y las horas. Creo que es una persona. Me encanta tu forma de hablar, tu forma de compartir, Muchas tu gracias. forma de enseñar. Estoy muy agradecido contigo. Vamos a pasar a esta última sección, ahora sí, que se llama las tres finales, Ok, donde te voy a hacer estas tres preguntas. Dos se las hago a todos los invitados y una es una más personal ok, que agarro para cada quien. va. La primera es, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido o escuchado? El mejor consejo que he recibido o escuchado me lo dio mi padre
Mi padre de profesión era, pues ya se jubiló, camionero, transportista, ¿no? Ok. Entonces, cuando empezamos a coincidir en las mañanas muy temprano, porque yo empecé ahí a Maquilas, ¿no? Por la mañana lo que he dicho, y luego para Ajá. estudiaba, a las 5 de la mañana, el primer día, él haciéndose un café y yo un colacao en aquel momento, Ujú. ahora ya soy amante del café, me dijo, el primer día que iba a estar ya un tiempo, no era un contrato, en aquel entonces había contratos muy cortos, Muy no me voy a gordos. extender, y simplemente me dijo, y no es de dar consejos, él es con el ejemplo con el que, y es el único consejo que me ha dado en la vida, me dice, que nadie te vea con las manos en los bolsillos, me dijo. Si acabas antes de tiempo, lo que sea, busca una escoba, barre, o sea, piden que puedas ayudar, mira, observa. Pero tú fíjate qué tontería, ¿eh? Que nunca te vea nadie con las manos en los bolsillos. Bueno, pues eso lo he aplicado en todos los trabajos ya y en cine. O sea, que nunca me vea nadie con las manos en los bolsillos, súper seguro de mí mismo, o ya confiado, o ya acabé lo mío ya. No. Estate siempre en estado de alerta con el alrededor para, para participar del trabajo. O sea, estar muy en el trabajo, ¿no? Entonces, esas manos que nunca estén en los bolsillos y siempre estén dispuestas para actuar, creo que es súper buen consejo. Súper buen consejo. Ok. ¿Y cuál es el peor consejo que has recibido o escuchado? Posiblemente la maestra que me dijo, em, tú tienes que estudiar filología porque escribes muy bien y eres muy bueno en literatura. Porque no tiene nada que ver la carrera de filología con lo otro. O sea, es decir, ¿qué es lo que yo creo que le pasa? El verme, yo no tenía claro de empezar a estudiar una carrera porque yo quería hacer cine y digo, bueno, quizá, como valía mucha lana en aquel entonces, no había tantas escuelas, primero tengo que trabajar o replanteármelo y luego ver, ¿no? Entonces, creo que no son buenos consejos cuando ves a alguien joven confundido y crees que tú sabes lo que quiere. Y Ujú. ella lo hizo, ella dijo, no, no, es que tú eres tan bueno y los comentarios de texto y sabe interpretar. Es que casi que me dijo, y era muy Sí, buena onda ella, te por guió, favor, haz o sea. filología para que no te pierda, Ujú. porque quiero que acabes siendo escritor, tal. Y he publicado un libro y todo, y yo soy escritor, o sea, lo soy, pero no era el camino la filología. Ujú. Pero claro que iba a saber ella también. Sí, claro, no vino de un mal lugar, o sea, no No lo vino de quiso un mal dar con una lugar, mala intención, pero pues exacto. es como muchas veces pues no sabes bien de la vida de la otra O persona, sea, ¿no? Entonces, date claro, o sea, cuidado con los consejos, sí, porque de repente puedes decir, oye, ¿no estás confundido? Ni modo. Pues espérate. ujú. O sea, abraza la confusión. Abraza la Nadie dice confusión, eso a vive la a un confusión. adolescente. No le dice, hey, qué bueno. ¿Y sabes qué? Hay un escritorio en Chiver que me encanta, estadounidense, y en sus memorias empiezan diciendo, ya estoy en la madurez. Y en la madurez hay misterio y confusión. Como diciendo, lo mismo que tenía con 15, Lo con tengo con 18. 40 y... Entonces, lo que tenemos en esto es para decirle a alguien, a un adolescente, güey, aquí ahora, aquí arriba ya, maduro, estoy igual de perdido que tú. O sea, abraza la confusión y date tiempo. O sea, Qué bonito, eso está muy bonito, me encanta. Última pregunta, hemos hablado de todo esto de los sueños, escuchaste el sueño de muchísimas personas. ¿Cuál es tu sueño que te ha perseguido? ¿Nos lo podrías contar? mi ¿Tienes alguno? sueño de por la noche o Ajá, sueño. o sea, tu sueño, o sea, si aquí estuviéramos haciendo esta dinámica de crónicas del otro Ok, norte, ¿cuál sería tu sueño? Me interesa saber. uf, es que. Claro, y que no sea el que me llevó a Chihuahua, ¿no? Porque yo soñé con Chihuahua, Ujú. claro. Sí, no voy a decir eso porque aparte forma parte de la película. Claro, esto sería la cabina, ¿no? En esa época en la que yo digo que descubro el cine en televisión, ¿no? La primera peli que yo veo en cine es E.T., la veo cuando yo tengo 5 años y es como si hubiera entrado a una catedral y ya esa fuera mi religión. O sea, fue de ¿qué? Claro, tan grande, ¿no? Fue como. Y luego ya no formó parte, no es como de mis super mega íntimos Spielberg, pero es un directorazo que no voy yo a descubrir, o sea, una maravilla, ¿no? Hay ciertas películas que son. Sigues aprendiendo un montón. Pero bueno, grabo un día Vértigo, una tal Vértigo de un tal Hitchcock, ¿no? Ujú. Entonces yo la grabo y entonces yo estoy solo al día siguiente, por la tarde es invierno, ya no entra el sol, estoy solo, me tumbo en el sofá y la pongo. Y entonces, yo qué sé, cuando 20 minutos de película me quedo dormido. Entonces yo estaba en el sofá y delante de mí estaba la televisión, ¿no? Y detrás una pared, ¿no? Entonces, y a oscuras total, era el sol la pantalla de. Entonces, en el sueño, yo estaba ahí mismo, pero en la pared de detrás, como si se hubiera abierto una ventana, un portal, como si yo vi la sombra de una barca moviéndose con una persona en silueta a contraluz, o sea, en sombra, que lo,
que la lleva y yo tenía la conciencia de que yo estaba en la barca tumbado, de que me está llevando a un sitio. Entonces yo era una sombra en una barca hecha de sombra y yo se lo veía proyectado como en un antiguo espectáculo de sombras chinas detrás de la pared donde yo estaba viendo Vértigo. Ujú. Me desperté casi como si hubiera hecho un viaje, seguí viendo Vértigo y claro, desde entonces, para mí Vértigo está relacionada, que es una de mis 5 películas favoritas de la vida, alimentó el mejor sueño que he tenido nunca y más misterioso, y el sueño lo alimentó una película. Entonces, claro, desde entonces para mí el cine que me interesa es aquel que no sustituye mi imaginación, sino la que lo alimenta, ¿no? Entonces ese sueño, yo lo que sentí en ese sueño no lo he vuelto a sentir ni en la vida ni en el puro cine. O sea, está relacionado el hecho de soñar, de ver cine, y me quedo con ese sueño. O Wow. sea, ¿Y le trataste de buscar algún significado, alguna explicación? Solo fue. obviamente, seguramente alguien te diría, no sé, porque pareciera el mito de la caverna de Platón, de las sombras, del cine, Ajá. pero ¿para qué lo vas a estropear buscando la explicación? O sea, quédate con el misterio y disfrútalo. O sea, Eso me encanta, porque yo soy una persona muy lógica, que a todo lo que me pasa le trato de buscar explicación. Trato de llegar al fondo de por qué. pues abraza Y más el misterio, yo eso, creo, eso, y así vas a escuchar más tu intuición, y no claro, tanto la lógica. abrazando el misterio. Miguel, wow, me quedo sin palabras, me quito el sombrero, me encantó esta entrevista, me encantó tenerte aquí. Creo que es una persona que nos ha dejado muchísimo aprendizaje. No tengo ni idea de cuánto duró, ni me importa cuánto A mí duró esta tampoco. entrevista. O sea, honestamente yo me podría echar, te digo, las horas platicando contigo. Qué bueno. Muchas gracias por tu tiempo, te lo agradezco demasiado. Y por último, no sé si le quisieras compartir aquí a las personas que nos están viendo tus redes sociales, hablarles un poco Sí. de dónde pueden ver Sí, tus exacto. proyectos y Crónicas todo del eso. Otro Norte se ha estrenado ya en cines. Ok. En cines de Cineteca, Tonalá, Film Club Café, Casa del Cine, Odisea, Cinemanía, ¿no? En este circuito. Desde hoy, o sea, ayer fue el preestreno que fue muy bien en Tonalá, pero desde hoy ya está en cartelera y a partir de mañana en Cineteca, de Ok. mañana a viernes. Claro, esto ya cuando se emita el episodio, iba a decir las Q&A en las que estaré yo con el público, pero claro, cuando se emita esto. Sí, va a ser en la siguiente semana, entonces. Bueno, igual todavía hay alguna. Entonces, bueno, que chequen ahí mi red, lo que alimento a nivel profesional es Instagram, que es León de Miguel, seguido, León de Miguel. En Benuca Films, la distribuidora, también encuentran la información. Y en el Instagram de la peli, que es Crónicas del Otro Norte, todo seguidito en minúscula. Y bueno, pues ahí se irán enterando y en mi Instagram de pues, lo que va viniendo, de proyectos y así. Perfecto, Miguel, te agradezco mucho. Una última cosa, algún último mensaje que tengas para la gente. O sea, no se priven del placer inigualable que es vivir en una sala de cine una película. O sea, y sea la que sea, porque posiblemente estemos ante los últimos resquicios de esa forma de recibir una historia y pudiera ser que seamos los privilegiados de vivir a lo mejor los últimos años de eso. Entonces, aprovechen porque estamos en un momento en el que hay que valorar más que nunca el presenciar una historia en una sala de cine. Perfecto, qué O bonito. sea, no desaprovechen, Vayan al no cine. desaprovechen, sí, vayan. Miguel, muchas gracias.